Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nación Narración. Oye, llevamos ya 25 charlitas, programas, reuniones, como sea que lo quieran ver. Y nunca hemos hablado propiamente de la fantasía como tal. Hemos hablado como de los subgéneros de la fantasía, nos hemos ido hacia la ciencia ficción, hemos divagado literalmente en programas que le vamos a dedicar media hora o un texto y le dedicamos las 2 horas. Bueno, pero nunca propiamente hemos hablado de la fantasía como tal. Así que pues hoy me gustaría que debatiéramos un poco este tema. Y sí, por cierto, Inti, hay como un sonidito de fondo de tu parte. Entonces para que no sé si vayas silenciando el micrófono o le bajes. Em, Era Ujú, Inti. sí, ahí está. Era Inti. Entonces, bueno, estoy con Inti precisamente, con Samalito, con Juan Visceral, de Fantasía Visceral. Y el día de hoy nos acompaña nuestro invitado Cas. Así que hola Cas, preséntate, ¿quién eres? Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, un placer estar aquí en el canal Nación Narración. Bueno, soy Cas Freile, soy escritor, autor de ficción especulativa. Tengo un mundo de literatura fantástica steampunk llamado Romulus. Juan tiene libro, yo no tengo libro, me quedé sin copias, pero ya llegó una caja esta semana. Soy escritor de ficción especulativa, soy docente universitario, he estudiado, tengo más títulos que el Real Madrid, tengo un posgrado y posgrado, Difícil. posgrado y posgrado, estudiado. Eh, pues sí, soy un autor emergente, independiente, de literatura de fantasía steampunk. Romulus es un mundo que construí de hace unos 15 años. Tuve la primera idea de este mundo. Fui jugador de Calabozos y Dragones hace 20 años, 21 años. Entonces, todo este ejercicio de estar sumergido en los mundos de fantasía me llevó, de niño siempre quise ser escritor, a crear un mundo de fantasía en un cuadrante muy alejado de aquí de donde estamos, donde un planeta enorme gira alrededor de un agujero negro y toda la magia del mundo es música, ¿verdad? Entonces, Romulus es un mundo bastante hostil, bastante difícil de vivir ahí. Es un mundo que es 10 veces más grande que el planeta Tierra, un mundo que todo lo que está allá es complicado. El libro de Romulus, Los relatos de una tierra de nadie, vio luz este 31 de mayo que pasó en la ciudad de Bogotá. Tuve la oportunidad de ganarme una convocatoria en Colombia a nivel nacional de 1280 obras. Romulus quedó entre las 10 mejores. Entonces, por eso vio la luz a través de una editorial que tiene un gran impacto a nivel nacional e internacional, que se llama Ita Editorial. Tienen como casi 100.000 seguidores en, en Instagram, tienen más de 10.000 autores publicados, tienen como 50.000 obras, o sea, es una gran editorial. Esta es una editorial ya de renombre en el país. Entonces, ahí está Romulus, eso es lo que por ahí preguntó Samuelito. Sam preguntó, ¿qué venden? Eso vendo, vendo libros. Olé. Me interesa. La primera gratis. De hecho, Juan, Eh, enséñalo. O sea, Sí, bueno, aquí El está. libro, el libro. el No, libro, no, no, eso Juan. después. No quiero que No nos se pasa. baneen. Sí. Este es el libro en eh, físico, una belleza, con el libro, mapitas y todo. Ah, El el mapa lo mapa lo hice hizo yo, ¿eh? Juan, el mapa lo hizo Juan. Ah, mira tú. Yo había generado un mapa y cuando vi el mapa yo dije, no, este mapa va para un libro que se ve una convocatoria nacional, no puede ser. Llamé a Juan y le dije, Juan, necesito que me hagas el mapa, aquí está la base, que era un mamarracho que tenía ahí. Y le dije, haz el mapa y hizo un mapa fantástico, maravilloso. El libro es un libro muy bonito, un libro que está muy, diagramado, está muy bien hecho, se nota el trabajo profesional de la editorial. Eh, Va a encontrar 21 cuentos que están conectados todos, es una narración enmarcada, donde estilo Sapkowski, donde un personaje va contando las historias
el jugular del destino, y se va a dar cuenta de que están conectadas entre sí. Son cuentos individuales que terminan funcionando como una novela corta, el libro de Romulo, donde muchas historias convergen en sí para darle paso a la saga. Realmente es el levantar el telón, el presentar una saga de 7 libros que estoy construyendo. Ya estoy, la segunda novela, el segundo libro, que es Havoc, que es un par de meses después del cierre de Romulus, ya está escrita completamente. Tengo que reconstruirle unas partes. De la historia la escribí pre-COVID, entonces usted sabe que uno va evolucionando como autor y quiere ir cambiándole algunas cosas a su historia. Y la novela que es spin-off, que es sobre mi ciudad, Santa Marta, en 2127, en un mundo post-apocalíptico, está conectado con Rómulo, que usted no lo crea, lo va a ver. También está toda mapeada, ya está lista completamente, Uh, y tengo que narrarla. Estoy en ese proceso de investigación, estoy en un proceso como de liberación de mente. Lo que pasa es que esta noticia la voy a dar por primera vez aquí en el canal, no lo Uy, había dicho. Y primicia. sí, Se viene primicia. tengo una primicia que no sabe ni Juan, y es Uy, que esta semana anterior que pasó me gané otra convocatoria con un libro académico que yo escribí que se llama Gamifica la revolución del aprendizaje a través del juego. Yo soy docente, entonces soy docente gamificador, y en la editorial Uni Magdalena, que es donde, bueno, trabajo ahí, pero es muy difícil publicar ahí, porque es más, Rómulo entró a convocatoria en la Universidad de Magdalena, ya lo puedo decir, y lo rechazaron. Después se uh. ganó en otra editorial. Es difícil publicar en la universidad. Ya me gané una convocatoria en la universidad. Va a publicar, no sé si esta feria del libro de la universidad llegamos con 2 libros. Es posible que lleguemos con 2 publicaciones, el académico y el de fantasía. Pero sí, entonces por eso estoy ahora en la reedición de Gamifica, para ya dedicarme a escribir Naraka completamente, y después pasar a Havoc y escribir la trilogía. Bueno, otra saga de cuentos que se llama Las Crónicas del Juglar Ronco, y la trilogía del engranaje, que es con lo que yo cierro la saga de Romulus, que ya está todo en mi cabeza, están mapeadas, que son Parnassus, la primera novela de la trilogía, La Era de las Chimeneas, que es la segunda novela, y la tercera se llama El Forjador de Sueños. Y ese ya es el cierre de todo eso. Ya yo sé qué va a pasar en el último cuento, así que no se preocupen. No es como Martin, que uno no sabe si va a publicar o no va a publicar. Esto sí va a estar, si tengo Mar- vida lo publico, pero por lo menos está escrito. Martín es un jardinero y ha Sí, es dejado un jardinero, es un jardinero. los campos vacíos. O sea, Ya. El tipo Tengo ya que no tiene, decir, el tipo ya no tiene necesidad de eso. no está controlando. Se está secando un poco. Hombre, sí, sí, no, yo suena soy bastante arquitecto, yo soy genial todo lo que has arquitecto. construido, Cas. Suena espectacular, ¿eh? Gracias, sí, son años, más el sector literario de aquí de Santa Marta, porque yo soy emergente. Ellos realmente me conocen aquí en Santa Marta, en mi ciudad, que es una ciudad muy pequeña. Me conocen hace un mes, pero ya yo había publicado cuentos en otras editoriales en Bogotá. Me había ganado un premio nacional del premio Volar, lo tengo por ahí. Me gané el premio Volar con un cuento que se llama La mente de un forajido, que es la historia inicial del pistolero, que es un personaje muy importante en Romulus, un personaje que es trascendental. Entonces, sí, yo he hecho esto, pero emergente ahora. Es más, me dijeron, el sector literario me dijo como que, ¿usted dónde estaba metido? Y yo le dije, pues he estado esperando este momento para hacer la publicación Y no me del querían libro, y publicar. Es que, no me querían publicar, pero me han bendito. publicado, me publicó una muy buena editorial. Estoy muy contento con esta, la verdad. Yo soy feliz. Tuve mis peleas con ellos cuando estaba editando, les mandaba, ellos me mandaban. Así que suelto el proceso, porque me frustré muchísimo, y es un proceso muy difícil escribir, y editar es más difícil que escribir, eh, pero se logró. Entonces sí, tengo aproximadamente unos 30 cuentos escritos. Tengo bastante cuentos. En Romulus hay 21, y hay otros 8, 9, 8 en antologías distintas. Es más, por aquí tengo una antología, es una de Volar, que se llama Fragilidad, y por aquí hay, por acá, si lo encuentro, ahí aquí está uno de mis grandes amores,
el que me dio el premio Volar. Lo encontré, aquí está, lo puedo mostrar aquí. Es la mente de un forajido. Ahí está uno de mis grandes amores, mi cuento favorito. No mentira, no es mi Kat, cuento favorito, pero sí, Kat, ¿puedo preguntarte algo? lo que ¿Es verdad que, quieras. ¿Es verdad que eres bajista? Sí, soy bajista de una banda que se llama Parnassus. Eh, Yo soy oh, bajista. Precisamente, ¡Qué la bien! verdad, Cas, te hemos traído aquí porque Juan nos contó que eras bajista, entonces aquí solo los invitados tienen que ser bajistas para que Samuelito les Bajistas o diga nada. esto. Si hay un Sí, Yo, guitarrista, si hay un yo de vez guitarrista, en lo usamos. cuando juego con el de abajo, pero no sé si eso cuente. En mis Wow, momentos a wow. solas. De vez en a cuando. mí. Me gusta tocar el órgano. Ajá, Mi bueno. padre, mi padre es Lemmy Kilmister, toda la vida. Mi ídolo de toda mi vida, Lemmy Kilmister. Sí, soy bajista. Precisamente hacia el año 2014 creé una banda llamada Parnassus. Arnasos. Parnassus, Parnassus, sí, las Ujú. canciones de Parnassus, las canciones se llaman El Skin from Circus, El Locomofón, Revolver, son canciones que las letras aparecen dentro del libro de Rómulo. O sea, es toda Ujú. una transmedialidad. Es más, el Parnassus es un barco volador dentro del mundo, ¿verdad? Y como es un mundo musical, todo lo que tiene que ver con mi banda, todo lo que yo escribo para mi banda, tiene que ver exactamente con lo que está pasando en el mundo de Rómulo. O sea, para poder entender todo lo que está pasando entre Rómulo y la banda Parnassus, hay que escuchar las canciones. Es más, estoy preparando un set ahora con la banda para lanzar un EP donde haya una narración, donde yo esté narrando y entre canciones, haya interludios y se cuente una historia de Rómulo, que es la del Ujú. Locomofón. Locomofón no voy a spoilear qué es, pero es una entidad estilo Blaine dentro del mundo de Rómulo. Entonces todo está conectado. Si soy bajista, Tremendo. A es mí más, eso por me ahí encanta. A mí eso me encanta. El mezclar en diferentes medios y que todo se complemente, a mí me encanta. sí, es Qué más, Juan, chido. que pudo leer el libro, no sé si te diste cuenta que te encontraste con personajes que cantaban cosas. Ya, Sí, son las canciones de Parnassus. el Son las canciones de sistema de Parnassus. magia, el sistema de magia de Rómulo Es es a cantar, través música. del canto. Es música, sí. Ujú. Es música. Lo que pasa es que Todo- el agujero negro estalla y al estallar el bando manda una onda. La onda, Rómulo, uno de los últimos planetas, golpea con Rómulo, él tiene 6 lunas y esa energía se convierte en magia, ¿verdad? Y es la magia. Cuando él se lo trae, la misma energía del planeta es lo que impide que se lo traiga el agujero negro. Y él empieza a girar alrededor del agujero negro y toda la energía que él expele, el agujero negro lo convierte en magia de la vibración, de los sonidos. Es musical. Hay tanto los tecnoturgos como los arcáfonos, los cuentasusurros, todo su poder es con las vibraciones, con el sonido. Se vuelve musical. Qué interesante. Muy rico. Está en Amazon. Aquí en España te llegaría, ¿no? Sí, allá en España ya compraron un par ¿cómo es que se llama? De ejemplares. Sí, está en España, en Amazon, y en Colombia está en Ita Editorial. Ahí yo envié los Eh, links Sí, sí. Sí, sí. al directo. Hombre, y también sí, para ahí lo quienes pueden. están escuchando esto en YouTube resubido, también voy a dejar los links en la descripción del video para que visiten el libro y lo compren. Suena un proyecto re genial. Tengo ganas de comprarlo, ¿eh? Sí, Ujú. Lo disfruten y lo disfruten sí. porque es un viaje. Juan lo disfrutó. Sé que lo disfrutó porque cuando lo hablamos me dijo, wow, es algo que Mira, para que de sepan muchos años haciéndolo. lo que lo disfruté, cuando Cas me dice, vamos a presentar el libro, mira, léelo, ya está en la última edición. El día anterior me había comprado Viento y Verdad de Brandon Sanderson y yo dije como, puto Cas, ¿por qué tienes que presentar el libro este mes? Ahora no voy a poder leer Viento y Verdad por tu culpa. Y yo, bueno, vamos a leerlo. Empecé a leerlo y fue como, ok, espérate, no, sí vale la pena leer esto en vez de Viento y Verdad. O sea, no es porque Cas esté aquí, porque él me mandó unas versiones anteriores y hemos charlado bastante. Y yo sí le he dicho, loco, esto pasa. Ta. De hecho, el cuento, no sé si no es porque eso te gustos, pero el cuento de Rastamarán, que es uno de sus favoritos, yo sí le dije, esa ya no me gustó. Eso se lo voy diciendo de frente. Pero Sí, eso Rómulo es lo que a mí es, me gusta. este, Rómulo es
un goce. Es un goce, es leerse, no sé si se han visto Love, Deaths and Robots, es como Sí. leer algo parecido, una especie de cuentos que de repente al final se interconectan y quedas como, quiero saber más, qué es esto, y la narración, todo, o sea, los personajes, un enfoque muy original que, o sea, muchos autores latinos lo que hacen cuando hacen fantasía es como poner elementos locales para resaltar. Este libro no lo necesita porque es demasiado original y no peca en esos lugares comunes. Muy bueno, recomendado. En serio, sí. Hay que leerlo, hay que leerlo. Sí, ahí está. Sí, sí. Suena Compre, No, compre. interesante. una de las cosas que me gusta de la gente cuando lee, como son tantos cuentos, cada quien tiene su favorito. Y esto me fascina. Ujú. Ya. Que no, que es que a mí me gustó más este. Genial. Me gustó más este. No, que este, a ti te gusta tal, pero ese no me gusta. Perfecto. Maravilloso. Es una de las cosas que quería. Por ejemplo, tuve un amigo mío que leyó La Guerra de los Sin Alma, Juan, hace mucho tiempo. Y lo leyó de nuevo y leyó el libro completo y dijo, definitivamente es unos cuentos maravillosos, pero desde que lo leí la primera vez y ahora que lo terminaste y lo dejaste otra vez arreglado, sigue siendo mi favorito La Guerra de los Sin Alma. Y es así. Gente que se casa con un cuento, con una historia o le gustan varios. Pero lo importante es que lo lean. Hay bastante camino. Tengo muchas historias que contar a través de Romul Hood. Los personajes que se vienen son, si los primeros son una locura, más adelante hay unas cosas inimaginables, pero ya estoy en ese proceso. Es más, hay una visita, un spoiler, hay una visitadita por No, ahí no, al planeta Tierra. ya está creando el hype. Ya está subiendo mucho el hype. Hay Vamos a unas ponerle. cosas muy chéveres ahí, hay unas cosas muy chéveres ahí, entonces Súper. espero que les guste, que los disfruten. Yo también amo mucho, yo estoy leyendo, no le he podido terminar porque obviamente está en lo de los libros, El aprendiz de boticario de Juan. Tenemos un conversatorio pendiente con eso porque hay que publicar, hay que hacer todo lo posible por sacar todo lo que tenemos, que es buen material. Ahí vamos. Ya sabe, Juan, que tiene que Sí, terminar sí. que el aprendiz ya sea maestro. No, ya el libro está terminado. Lo único Sí, está que terminado. es Tienes que recrudo en matar edición. a las editoriales. Sí. No, Sí. estoy de hecho terminando de reeditarlo por mi cuenta, a ver si lo mando a convocatorias. Problema, digo, con paciencia, Con que paciencia. dinero. Sí. Con paciencia y saliva todo entra. Bienvenidos chicos una vez más a un nuevo programa de Nación Narración. Vamos a hablar de fantasía. Y ya hemos conocido a Kaz. Oye, su proyecto suena bastante genial. Yo hago narraciones. Entonces, si me consigo tu libro, a lo mejor y te pido me lo leo y te pido permiso para leer alguno de los cuentos. Primero se lo lee y luego te Claro, pide permiso. Es así. claro, claro. Si ya lo compró, ya puede. Así que nada, el día de hoy nos hemos reunido aquí para hablar un poco sobre lo que es la fantasía. Cada uno yo creo que debemos tener, a ver, vamos a intentar a llegar a un consenso sobre qué es la fantasía. Debe tener una definición objetiva y universal e indiscutible. Así que quiero que cada uno de ustedes, desde su punto de vista, muy rápidamente, me defina qué es la fantasía. Y quiero que empecemos por Inti, que ha estado muy calladito. Bueno, hola a todos. Qué difícil definir fantasía, ¿no? Creo que hay unos límites muy desvanecidos de eso, de ese género narrativo que está presente no solamente en la literatura, sino en el cine, en los cómics, en el arte también incluso. O sea, uno podría decir que una pintura surrealista es fantasía. Eh, ¿Cómo podríamos definir eso? Tal vez realidades paralelas, una narración de realidades paralelas, de Por realidades ejemplo, alternativas. ¿ciencia ficción es fantasía? Yo diría que sí, porque de todas maneras
digamos, también hay como una distancia entre la fantasía y la realidad, ¿no? Yo por lo Ujú, menos, el proyecto que yo realizo es una mezcla de realidad y ficción, o sea, de fantasía y ficción. Bueno, digamos que dentro de mi definición de fantasía diría que es una ficción, ¿no? Es una narración de claro, ficción que, digamos, crea realidades alternativas a la que conocemos nosotros, eh, que puede estar muy distanciada de nuestra realidad o puede también estar muy cercana a nuestra realidad, ¿no? Digamos, la ciencia ficción se, muchas veces se sustenta sobre elementos de la realidad, ¿no? O sea, la ciudad, un futuro, digamos, un futuro posible de nuestra propia realidad o un futuro distante que es muy, muy apartado de la realidad, ¿no? O sea, Star Wars, pues es como una fantasía futurista, claro. pero pues está, digamos, muy, muy, muy distanciada de nuestra realidad. Por ejemplo, no sé, Juegos del Hambre es también una fantasía futurista un poco más cercana a lo que sería nuestra realidad, ¿no? Digamos, creo que a través de ejemplos se puede definir un poco más lo que es fantasía, ¿no? Pero para mí fantasía es, pues, digamos que, como básicamente eso, ¿no? Realidades alternativas que crean mundos Pero, por que pueden ejemplo, estar muy distantes o muy cercanos a la realidad. sí, por ejemplo, y Samalito, respóndeme esto. Una historia que no existe, pero que uno utiliza elementos mágicos, ¿es fantasía? Sí, es Tipo, fantasía. que tú y yo nos encontramos en España y nos vamos Sí, a es fantasía. tomar un heladito. Sí, es una hipótesis fantástica. La fantasía puede ser desde lo más mundano hasta la ruptura absoluta de los valores primarios. No, a ver, eso sería ficción. Eso sería ficción. La fantasía es cuando las normas naturales se resquebrajan. Una hipótesis no es fantasía. Tener una hipótesis no es fantasía. De cómo podría ser un futuro hipotético no tiene por qué ser fantasía si tiene una base científica coherente o al menos no viola estrictamente el orden natural. Si no es una ciencia ficción muy fantástica, y es una ciencia ficción un poquito más dura, o sea, más centrada en la ciencia que en la ficción, entonces ahí ya entraríamos en ficción especulativa y todo el asunto, y no sería tan fantasía. La fantasía creo que tiene que saltarse el orden natural del cual estamos acostumbrados. La imaginación en sí sería creación de pura fantasía, pero sí que creo que tiene que haber acciones, elementos o entornos o personajes o razas o criaturas que rompan lo Claro. conocido. No todo, no todo. Alguno de esos elementos tiene que romper la realidad, el concepto de realidad como lo entendemos como tal. Aunque dentro de la obra, aclaro, aunque dentro de la obra no expliquen cómo funciona, no hace falta que me expliquen cómo funciona la magia para que siga siendo fantasía. Puede ser más. Puede ser una fantasía más ligera, una fantasía más elaborada, a nivel magia, a nivel criaturas, pero que no hace falta construir un mundo en torno a eso para que siga siendo fantasía. Entonces pongamos una historia mundana. Ponle Betty la Fea. Betty la Fea no sería fantasía, sería ficción, ¿no? Y realidad Pero, también podría ser. pero, pero, si a en Betty la Fea aparecen perros de 5 patas y todo es lo mismo. Betty la Fea es exactamente la misma historia, pero hay perros de 5 patas. ¿Es fantasía, Juan? Pero No, 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 señor. Inti, el micro, Inti. Qué pena. ¿A dónde digo qué? Ah, la cosa. Un momentico. Mi novia está No, pidiéndome la gota Juan para ahí. huye Juan huye de la pregunta, No, 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 en serio. terrible. Mi novia sufre de rinitis. iba a No, hacer. Ah, como yo es también. Yo también. fantasía Bajito si Serenitis se hoy. justifica que el perro tiene 5 patas por un hechizo mágico, para poner un No, ejemplo. o si tiene un peso Sí, narrativo, que los perros tengan 5 patas. no, 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 pero o sea, y deja de ser fantasía cuando el perro tiene 5 patas porque, no sé, es una mutación por la radiación. Yo siento que es ahí donde se diferencia la fantasía de la ciencia ficción y otros géneros, porque al final muchas cosas, lo sobrenatural entonces sería fantasía, Sí, sino sí, sí que, lo es. o sea, bueno, Sí, hace sí. parte, yo sé si es un Sí, discurso lo que es, yo de también he hecho. tenido. Sí, Los sí, sí. fantasmas son historias fantásticas. Ujú.
sino que Claro. están más Es como que de todas ligadas. maneras, perdón. No, no, Digo la No, tranquilo, dale, palabra. dale. Dale, dale. no, Dale, Inti. no he hablado nada, pero bueno, No, ya, no digamos, tira. o sea, como yo lo entiendo, fantasía es un género narrativo muy grande que abarca muchos subgéneros, ¿no? Para mí, la ciencia ficción entra dentro de la fantasía. Lo que pasa es que, o sea, digamos que la fantasía y la realidad son como el calor y el frío, ¿no? Son como dos puntos opuestos No de una misma necesariamente. línea. Y es ahí donde vamos Eh, a la fantasía contemporánea. La fantasía, o sea, en el sentido semántico como tal, sí, fantasear es imaginar cosas que no son posibles, básicamente. Pero hay que hablar como el género, ¿sí? Pensando con que los géneros son puestos por los departamentos de marketing para saber a qué población venderlo. Constructos Y sociales, dilo. El son género es constructo constructos social. sociales. Y por lo tanto, o sea, sí, lo sobrenatural, los fantasmas son fantasía, pero tú no vas a encontrar historias de fantasmas en la estantería de fantasía. ¿Sí? La fantasía como tal tiene Claro. unos, unos elementos que la definen y la separan del resto de géneros que también tienen contenido fantasioso, mas no son fantasía. Porque puede haber realidad, o sea, puede haber ficción con contenido fantasioso que no es fantasía. Por ejemplo, el realismo mágico, El realismo mágico. lo real maravilloso, esta cosa. Lo surrealista es un contenido fantasioso, pero no es una historia de fantasía. Porque se No, centra. ¿por qué no es de fantasía? Si tiene elementos fantásticos que pueden repercutir o no repercutir en el mundo y que tenemos que creer que existe en ese Sí, mundo, porque en o nuestro mundo sea, no existen esos elementos, sigue siendo ujú, fantasía. sí, en el sentido práctico de la palabra, práctico, sí, eso, fantasía. Estamos fantaseando en un mundo que no existe, que doblega las leyes. Pero como género propiamente, eso no es fantasía. Fantasía es básicamente el mejor género de todos los tiempos. Y aquí se termina mi Difiero, disertación. Lo No, dice mentira. fantasía difiero, visceral. Lo dice fantasía difiero. visceral y ya. No, no, no. Es que es una discusión que de hecho yo en mi canal he ahondado mucho en esos temas y yo soy el que hago el llamado a son constructos sociales, no te limites, consume lo que tú quieras, escribes lo que tú quieras y mezcla elementos de todos los géneros y haz lo que tú quieras. Pero si nos ponemos ya estrictos, la fantasía tiene unos elementos claros que básicamente es un mundo, o sea, lo clásico es un mundo que no es el mundo real. Eso se ha venido reevaluando porque pues ya existe la fantasía urbana que es elementos fantásticos Baja fantasías. pero las bajas fantasías también pueden tener mundos que no existen. Lo que realmente diferencia a la fantasía de otros géneros es el world building, porque tienes que crear mundos de cero, ¿sí? Es una de sus principales. No es siempre, porque como digo, hay No fantasía estoy de urbana. acuerdo. Yo Sí, tampoco sí, estoy sí, de sí. acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo del todo. Pero sigue, Espera, sigue, espera, sigue, espera. sigue. Eh, crean a partir de cosas de la realidad. O sea, por ejemplo, toda la fantasía de calabozos y dragones estaba inspirada en las hadas, en los duendes, en los dragones, que todo eso es mitología No, occidental, la oriental. fantasía en últimas es mitología, nace de las mitologías europeas, más Claro, que nada. O sea, eso es de ahí, Claro. que después de Tolkien es que ya empezó a verse como un género aparte de los cuentos de hadas, de las fábulas, pero los cuentos de los hermanos Grimm es fantasía. Las mil y una noches Claro. son fantasía, Claro. ¿sí? Cas, Tiene que inclusive haber, los alienígenas. Cas, ¿tú qué opinas? ¿Que para ti qué es fantasía? Bueno, Andrea Chapela tiene un término para todo esto que lo utilizó ahorita Sam y es ficción especulativa. Todos los géneros, yo lo veo así también, todos los géneros entran dentro de lo que es la ficción especulativa, toda esta clase de géneros como lo que es el grindar, lo que es la odisea espacial, lo que es la fantasía alta, la baja, lo que es todo eso, para mí entra en ciencia ficción, entran dentro de lo que hasta el realismo mágico, que no me acuerdo, no sé si fue Juan, no me acuerdo quién fue que me dijo que esa le pusieron realismo mágico fue para darle el Nobel, porque eso tiene más elementos fantásticos que realistas, y es cierto. Ya, si tú analizas 100 años de soledad, tiene muchísimos más elementos fantásticos que realistas. Lo más realista que tiene eso es que es un pueblo de, ¿cómo es que se llama?
de Colombia, pero del resto, todos los elementos que tiene 100 años de soledad son fantásticos. Entonces, para mí la Macondo. fantasía, Macondo, sí, Macondo. Es más, iba a decir algo, pero después nos censuran. No, 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 no. Ah, Adelante. Adelante. Vamos, Bueno, zona segura. toda la gente de Aracataca dice que Aracataca es Macondo. Y dicen que Gabriel García Márquez dijo en vida que todo lo que él escribió en su vida, su Macondo, es Aracataca. Pero cuando tú te lees 100 años de soledad, Son todos los pueblos de la Ciénaga Grande de Santa Marta, del Caribe. que José Arcadio dice, Macondo está rodeado por agua y en Aracataca no hay no jodas, ni acueducto hay en Aracataca. Entonces, ya partiendo de ahí, si Aracataca es Macondo, es fantasía. Fantasía porque Aracataca no tiene agua. Entonces, ya que esté bañada de agua, que tenga ciénaga, que tenga mar, que tenga río, un lugar que no tiene nada de eso, ya tú te lo estás imaginando, estás colocando algo fantástico. Aracataca de Bolivia. Efectivamente, para mí la fantasía es algo, primero que todo, para mí debe tener un contenido mágico, ¿verdad? Debe tener una base mágica. También estoy de acuerdo con Juan en lo del world building. Hay que construir un mundo, no es que, no necesariamente de cero, pero sí hay exacto, que construir. pero hay que construir efectivamente. Entonces, así lo veo yo. Dentro, es más, recomiendo un libro uno de los libros que me leí este año. ¿Me dejaron hablar? Que se llama El último comisario de la ciudad, que lo escribió un escritor colombiano, Cristian Valencia, de Pancho Panchev, y tiene unos elementos fantásticos dentro de una ciencia ficción. También es un full recomendado, porque así como dice Juan, ahí sí estoy de acuerdo con él, hay cosas que hacen a la fantasía exclusiva, para mí entre eso la magia. Es la magia. Es que ya iba antes de que me dejaran, hablar. La magia, la presencia de la magia, constituida como fenómeno, ¿pero qué es la magia? que no es sobrenatural, que no es paranormal, no es magia. Eso es lo que define a la fantasía. ¿Los milagros es magia? No, son milagros porque los da un dios y eso no es fantasía. Entonces la magia es un sistema sobrenatural que tiene unas bases, digamos, mágicas, físicas en el mundo, que se pueden llegar a manipular según ciertas fórmulas o se pueden llegar a entender. Depende. ¿No? Si es magia dura, es lo que estás diciendo. Si es magia blanda, es simplemente magia ya. No digo que el lector lo entienda, digo que dentro de su mundo se entiende. Por eso se manipula la magia, porque la puedes manejar. La sientes, la puedes. Que si son glifos, que si es energía que fluctúa por que se emana, que se plana. Pero no tiene un fundamento científico. Pero puede tenerlo. La nigromancia es magia, ¿no? ¿Ah? La nigromancia. La nigromancia es magia. Y, es un elemento y los zombies son de terror. ¿O cómo va eso? ¿Y los zombies son ciencia ficción, me parece a mí? Los no muertos. Los no muertos son fantasía. Si es vudú, si es. Es que ahí es donde vamos. Claro, científico. Si es vudú, es real, maravilloso, de hecho. Claro, pero por eso digo. Pero por ejemplo, también depende de los zombies, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, los zombies en fantasía son los no muertos. Son los no muertos. Los zombies pero los zombies originalmente son creados con magia, son creados mediante un ritual mágico. Y el terror en la ficción es creado por un patógeno. Claro. Y en la ciencia ficción es creado por un patógeno. Por la ciencia, claro, pero originalmente los zombies son, digamos, revividos con un ritual con la nigromancia. Que eso vienen del vudú y todo eso, ¿no? Sí, viene del vudú. De hecho, no eran muertos, era como gente a la que convertían en descerebrados y los usaban. O sea, descerebrados me refiero a que lo manipulaban. Claro, pero el asunto es que Juan dice que la fantasía no está arraigada, está vinculada, pero no arraigada al terror. Y he dicho, pues claro, si en la fantasía hay fantasmas y hay no muertos y demás, y en el terror también se utilizan estos elementos, ¿por qué el terror no es fantasía? El terror no hablo de un asesino que se te muere en la casa. Yo considero que la Cenicienta. La Cenicienta es fantasía. Porque hay magia. Terror. Porque hay magia. ¿Y el libro de la selva es fantasía? No, es fábula.
Es Sí, fabuloso, fábula. pero no es fantástico. Exacto. Porque los animales no hablan, porque de hecho ahí te manifiesta en el libro de la selva que Mowgli o Mowgli, Tiene él esquizofrenia. habla, además, yo creo que sí, él habla el lenguaje de los animales. O sea, él aprende a hablar con los animales. Esto sería más Todos los bien animales. algo más como orientado al realismo mágico, o sea, pero se fundamenta en que él aprendió a hablar con los animales porque se crió desde pequeño con él. ¿Cuándo es fantasía? Cuando llega alguien y le da un hechizo mágico que es el que le da la habilidad de hablar con los animales. Además, lo que iba a decir con lo que preguntaron ahorita seguro nos cierran el canal después de esto que voy a decir, pero no No importa, creo, aquí ¿eh? seguimos para... Se han dicho Para Está cosas. mí, traumado porque lo Se han banearon dicho. de YouTube. para mí la Biblia es un libro de fantasía, Sí. Sí, completamente, eso es el completamente. O mejor sea, libro de fantasía. Pero, Eso es. pero sí, ¿Pero lo cuál? es porque magia, ahí hay milagros y los milagros Espera, no ¿cuál, son cuál, cuál? fantasía. no, Juan pero está hay diciendo que los magia, pero milagros eso no La son Biblia, yo soy un fantasía. fan de la Biblia. Yo soy un fan, Sí, yo también. soy un fan O de la sea, Biblia. A mí también me después gusta. de la Biblia, todo está escrito. O sea, literal, todo lo que se escribe se puede llegar a la Biblia y algo de eso pasa ahí. La Biblia es GOT. La primera temporada mejor, la segunda temporada La más floja. primera temporada es mejor, sí, exacto. A mí La me primera gustan temporada- son los cortes del director, los apócrifos, esos son los mejores. Bueno, entonces, a ver, es un, Ah, es un, un detalle, por cierto, es- han mencionado a Sanderson. Sanderson, check. Lo ah, ha dicho, sí, Ya, lo ha dicho bingo. Juan, nada más empezar. Sanderson. Sí, sí, sí. yo lo dije. Tú, Sí, claro, sí. tú lo dijiste, Y te ha sí. puesto Pero, el libro de Cass en pero, lugar del de Sanderson. Ha dicho pero Sanderson. no fue para referirme a lo grandioso que es como escritor. Nos ha dicho el nombre. Tampoco ha dicho nada de que Hitler fuera Dios. Bueno, ya lo he mencionado. Hitler. No, Bueno, terrible. incesto. No. Ya No, lo dije. basta. Venga, ubiquémonos. Fantasía. No es fácil llegar a un acuerdo sobre este género, pero lo que creo que sí podemos llegar a un acuerdo todo es que está diseñado por las editoriales para vender, Uy. básicamente. O no Como para vender. hemos- Para Bueno, para clasificar y ubicarlo, catalogar. para clasificar Para catalogar. algo, exacto. Entonces Como la pueden música, haber como la cosas música. Claro. que son muy... pero ¿y esto por qué está en fantasía? Pues porque ahí es donde se definió que estuviera para que la gente llegara y lo encontrara y pudiera comprarlo. Sí. Pero entonces es Sin embargo, habría complicado que agregar otra definirlo. cosa. Sí. Creo que ahí habría que agregar otra cosa, y es que también, o sea, hay que tener en cuenta de dónde surge ese término fantasía, porque, o sea, fantasía es simplemente como un engaño, ¿sí? O sea, etimológicamente la fantasía surge como un engaño a la realidad. Entonces, prácticamente cosas como el teatro o los títeres, ¿sí? Todas esas expresiones culturales crean fantasía, ¿sí? Porque es una cosa que no está pasando en realidad, ¿sí? Lo que pasa en el teatro, lo que pasa en los títeres, por ejemplo, en los teatros de sombras chinescas y todo eso, eso era una fantasía, o como le llamaban antiguamente una fantasmagoria, ¿sí? Es como un engaño, como una cortina que es como un velo, ¿sí? Que te muestra otra realidad, simplemente, ¿sí? Entonces, o sea, yo creo que como el género, como se define el género, es eso, es simplemente una construcción de una realidad alternativa que engaña al ojo. Para mí, no, la fantasía no tiene que tener magia, pero entonces ya como ustedes dicen, pues ya cuando empezaron, digamos, a ponerle catalogaciones, que para mí son como camisas de fuerza, ¿no? Como empezar a discutir, bueno, dónde empieza la fantasía y dónde termina y dónde empieza la ciencia ficción, o sea, pues como que simplemente es como para el catálogo, ¿no? ¿Dónde pongo los libros de fantasía? ¿Dónde pongo los de ciencia ficción? A ver, yo es que creo que también Juan es mucho de la alta fantasía, de meterle la alta fantasía. Porque yo ahí metería la alta fantasía. La alta fantasía necesita de una construcción de mundo. La magia, el sistema de magia, sea duro o sea blando, es el mundo, la construcción, las razas, las etnias, las culturas. Creo que ahí entraría la alta fantasía. Si no, fantasía como tal, y yo estoy bastante con Inti. Yo considero que es todo aquello que rompe las normas naturales y que no tienen en el momento en el que se escribe o en el que se crea la obra una explicación ni siquiera cercana a la tecnología o a la ciencia. O sea, nada que se pueda explicar fácilmente.
Por eso la magia es eso. La magia son fuerzas que no se pueden, en principio, controlar con medios de tecnología que nosotros tengamos en la vida real. Porque luego puedes hacer algo como Cash y crear un sistema de magia y música con tecnología que se alimenta de ella o lo que sea. Y dentro de su mundo hay tecnología o hay ciertos mecanismos que pueden nutrirse de eso y tienen ciertas órdenes. O sea, un ingeniero te lo puede hacer y no hace falta que sea un mago, que sea un sorcerer ni nada. No, pero en nuestro mundo no tiene sentido. Dentro de ese mundo sí lo tiene. Creo que la alta fantasía se dedica a explicar todos esos detalles, más o menos, pero a darle un sentido y a envolverlo todo. La fantasía yo la veo mucho más amplia. Estoy con Inti. Yo considero que es directamente la ruptura Toy de Story, ¿es fantasía? ¿Cuál? Toy Story, ¿es fantasía? Sí, claro. Joder, los muñecos están vivos. O es eso o terror. Pues, Pero no hay, Fantasías pero no hay animadas. magia. Terror fantástico. Juan, no hay sí, magia en Toy sí hay Story. magia, claro. Los muñequitos se activan por magia. Lo que tienen es magia. Es magia. Sí. Sí. O sea, Pero no porque nunca explican que alguien dotó a los muñequitos de vida. O sea, ellos, Acá, pero ellos todos los tienen muñecos una tienen vida, propia. ¿no? Todos los muñecos tienen vida. Todos tienen vida, sí. Claro. Hasta los que están en O los sea, supermercados. Es que no nunca me nadie acuerdo los mucho activa, de pues. Las muñecas hinchables. Todas esas cosas tienen vida. Todo tiene Sí, vida. sí. Pero nos damos no hay magia al uso. O sea, lo que se supone es que los muñecos todos tienen vida. Pero entonces es fantasía. Story 4. Para mí es fantasía, ¿eh? Toy Story 4. Un niño crea, o una niña, crea Sí, vida. el muñequito este de... Sí. Con el tenedor El cuchera, tenedor. que es el peor invento del mundo. Sí. Y crea vida de la nada. Bueno, de la nada no. Con Juan, objetos. Monsters Inc. o Monster S.A. en España, me parece. ¿Es fantasía? No hay magia, ¿eh? Ahí no hay magia. Sé que quieres que responda a eso. No, Sí, es yo fantasía. quiero que redefinas Eso. tu género. Estamos O contra sea, ti. sí, Fantasía ya. visceral. No, es fantasía. Entonces sí. Claro, para Monster Inc. mí no tiene O sea, por qué tener magia como tal. Claro, bueno. para mí tampoco. Con que hay elementos sobrenaturales, por eso para mí el terror es fantasía. De hecho, es que es fantasía. Es fantasía. No, sí. No, yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo lo dije desde un principio. O sea, la mayoría de las obras la mayoría de la ficción que se pasa por el forro las leyes lógicas de la realidad es fantasía. Eso sería el concepto de fantasía si lo reducimos a su mínima expresión. Pero ahora está, que yo soy firme defensor de que hay unos elementos claros que lo diferencian de otros géneros, y sí, también estoy de acuerdo con que eso es más bien un constructo social, que a los únicos que beneficia eso son a las editoriales o a las productoras para poder catalogarlo. Pero o sea, bajo esa lógica, sí. Cualquier cosa que ponga en duda la realidad o se invente una realidad aparte es fantasía. Oye, y dicho eso, este es el primer punto, no creo que nos vaya a dar para hablar de todo. Es que, bueno, era un punto muy denso. Pero hicimos una lectura cortita de un relato de Ray Bradbury titulado Dragón. Es un texto muy corto. Y yo Dragón. quiero que ustedes me digan sus impresiones de este relato. No sé si de pronto empecemos otra vez con Inti. ¿Qué te pareció este relato? Excelente. Me gusta mucho Ray Bradbury. Me gusta justamente porque él siempre hace como unas conexiones, ¿no? En este cuento hay como una conexión, como un choque de tren Spoiler. entre la realidad y la fantasía. Eso es como lo bacano, ¿no? Uno empieza leyendo un cuento, pues que digamos uno metería dentro de la fantasía, ¿no? Porque están los caballos, o sea, como fantasía mitológica, por decirlo así. eh, Porque empieza relatando el momento en que dos guerreros, como no sé, caballeros o dos Sí. guerreros medievales, pues están como preparándose para enfrentarse a un dragón. Entonces pues eso ya te transporta a un universo como
del medioevo, de los castillos, ¿sí? Ujú. Que obviamente todo eso está incluido dentro de la fantasía, ¿no? Y pues bueno, me imagino que ya mucha gente se ha leído el cuento. Si no se lo leen, pues avisamos que aquí se hace spoiler. Entonces, Así es. al Spoiler. final el choque del cuento es que como que no estabas en ese, en ese universo, sino en algo que era muy real, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho de Ray Bradbury, que él siempre tiene unos giros de tuerca que te dejan así como, eh, ¿cómo se dice? Este cuento es fantasía, Deslumbrado. Inti. Pues yo voy a beber cada vez que Yo creo que diga sí. fantasía. ¿Vale? Hoy voy a beber, voy a jugar así. Yo creo que sí. Por- Hágale, yo también. Vamos. Porque no hay magia, ¿eh? No hay. ¿En un No hay dragón es un elemento mágico? Sí. Es ¿Sí? mitológico. Mágico Es me vale también. mitológico. Pero Ajá, mágico. mitológico. Mágico. Mágico. Una criatura mágica. De hecho, o sea, pero el cuento en sí tiene mucha magia, ¿no? Porque el cuento Sí. te mete Claro, totalmente sí. en el entorno pues del dragón y el medioevo, y de repente te choca un tren que te saca Eh, de esa fantasía. Claro, un detalle- pero la bueno, cosa es que los caballeros, por como yo lo entendí, es que ellos están como en un páramo en donde parece que las realidades se superponen. Pedro Páramo. Y por lo tanto, por ahí pasa un tren todas las noches y los de la otra realidad que son caballeros creen que eso es un dragón. Pero entonces, Ujú. realmente no es un dragón. Realmente es una cosa de realidades alternas que se Pedro se Páramo. entrechocan. De Es un nexo percepciones de también. realidades. Es Eso un es nexo de Juan, realidades, una cicatriz de paradigma que me gusta a mí llamar, que es básicamente dos realidades que se funden Sí. en un entorno concreto. sí, Por eso los exacto. caballeros no pasan por ese páramo, o sea, no quieren, y dicen y tal, y los del tren dicen que en ese páramo pasan cosas extrañas. Al final lo dicen. En plan, no me bajo, vamos a tirar para adelante, que aquí pasan siempre cosas raras. O sea, yo considero que es literalmente están mezcladas las dos dimensiones en un punto concreto y por eso chocan. No es ni un tren que se viene a su época, al año 900, ni son dos caballeros del año 900 que se vienen al siglo XX o siglo XXI, que es no sé cuándo esté el tren ese. Supongo que será el siglo XX, 19, 20, Más por el antes, tema por del el que habla de. 19, porque era como de carbón. Sí, habla del. Claro, y el gran ojo que es la luz y tal. Sí, 19, 20. Yo creo que es eso. En ese páramo hay una especie de cruce de dimensiones. Esa es mi teoría. Es fantasía este relato, Juan. Sí, es fantasía. Uy. Que hay dragones, ya hay fantasía. Pero a mí me parece que, o sea, como casi todo lo que hace Bradbury, te invita a estas discusiones, ¿no? Sus giros de tuerca, la forma en la que narra, te, te hace que tú mismo saques tus conclusiones. Y aquí hay un enfoque muy interesante que es la misma pregunta: ¿qué es la fantasía? Para alguien que jamás ha visto un tren, Ujú. que jamás Claro. lo ha visto, que vive, o sea, que puede ser que vive en este planeta. Si hablamos de las tribus estas que llevan miles de años aisladas de la realidad, las pones en una vía férrea, ellos van a pensar que el tren es un dragón, o el equivalente a su cultura de lo que sería un dragón, un demonio o algo por el estilo. Claro. Y este es el enfoque interesante que le da el cuento. Yo me lo imagino así, que es como gente que no sabe que es un tren y lo interpretan como el dragón, y estos dos fueron enviados pues a destruirlo, pero no vas a poder porque es un dragón, el equivalente a un tren que no lo vas a poder parar con tus propias manos. Quiero puntualizar una cosita, es muy breve. Porque antes Nade ha abierto el melón, que es un melón que me encanta, que es cuando empezamos a hablar de tecnología y fantasía y sale la frase que me encanta y en alguna nación la he comentado, que es la de: si tú a un hombre de las cavernas le enseñas tecnología te dirá que es magia, y si tú a un hombre moderno le enseñas magia te dirá que hay tecnología. O sea, que se puede explicar. Esto efectivamente es lo que dice Juan. Tiene que ver con la concepción del mundo de estos. Cuando hablan del dragón, lo hablan, no hablan de un dragón como lo conocemos en la mayoría de las historias. No es un lagarto que tira fuego. Es un ser que muta el entorno. Es un ser que directamente las mujeres dan a luz aberraciones si él está cerca. O sea, como que contamina el entorno hasta un punto vírico. Nacen los niños deformes o mal porque su presencia lo enturbia el mundo. Igual que cuando hablan del páramo dicen que el tiempo parece que no fluye o no sabe cuándo fluye.
hay un entorno místico más allá de la fantasía, hasta el punto de rozar el milagro, lo deificado, ¿no? Lo Dios, el entorno. Porque de hecho, de hecho hay un cruce temporal. Es normal que el entorno sea tan místico y tan onírico. Entonces, eso me gusta un montón. Porque bueno, se va creando una fantasía en base al dragón. Yo digo, el dragón no va a salir. Yo estaba leyendo y digo, el dragón no va a salir. Se llama Dragón la historia y no va a salir un dragón. Porque están hablando mucho del dragón, no dan detalle de cómo es el dragón, sino de lo que hace el dragón. Y yo ya estaba pensando en Esperando a Godot. Me encanta Esperando a Godot. Spoiler, no aparece Godot. No. Esperando a Godot son dos señores hablando de a ver cuándo aparece Godot. Y ya está. Y es el chiste. El chiste es toda esta expectativa que se genera. Y cuando aparece el dragón, digo yo, es un coche. Yo pensando en un coche porque es el típico, la típica imagen que se me viene a la cabeza. Un caballero enfrentándose a un coche y lo atropella. No, era un tren. No tuve en cuenta el humo en esas cantidades. Entonces, no me pilló por sorpresa en ese sentido, porque también andaba esperando el cruce de tecnología y fantasía. A mí me gusta mucho, aunque, Ray, eres un poquito Tolkien, aunque más emotívico que descriptivo, lo cual me gusta. Es muy poeta describiendo, muy poeta describiendo, y sobre todo a nivel emocional y a nivel metáforas es muy chulo, mientras que Tolkien es como muy pragmático cuando describe. Pero coño, que de lo que dura el relato casi todo sea explicarme cómo es el páramo, que está muerto. Pero claro, son dos señores hablando. Aparece el tren y los atropella para casa. Ese es el relato. Sí. Cas, ¿qué Solo que te se pareció tira el relato? un rato explicando el entorno. Pero me ha gustado. A mí me gustó mucho. Yo, como les dije al inicio, estoy leyendo a Bradbury. En este momento estoy leyendo nuevamente a Bradbury. Me gusta mucho de él sus plot twists. Ahí tiene un cuento que se llama, no voy a decir de qué trata, es un ciencia ficción que se llama Caleidoscopio, no sé si lo han leído. También es así de que estás viviendo una cosa y ¡pum! Terminas con otra cosa que sí tiene que ver con eso y tú dices, wow, es Bradbury. Pero con todo el respeto que se merece Sam, no te vayas a molestar conmigo, ya te cogí mucho cariño. Para mí, el libro es una diferencia cultural de dos lugares. Como cuando los españoles llegaron a América, los veían montados en caballos, ¿cómo es que se llama? Los indígenas pensaban que venían demonios, porque eran demonios de dos cabezas. ¿Sí? Para mí es lo mismo. Sino que el man lo hizo más adelante. Puso ¿cómo es que se llama? En un continente, en un país que está, ¿cómo es que se llama? En 1800 y el otro que está en 1900. En vías de desarrollo y construyeron vías de tren en un entorno y el resto ni se enteraron. Así lo vi yo. Entonces, lo que puede ser, es una visión que me gusta, ¿eh? Fuera de la fantasía. Yo lo vi así, yo lo vi, es como que, es más, yo lo vi, esto ya pasó en el planeta Tierra. Ya habían un continente que estaba mucho más avanzado que el otro y otro que estaba en otra etapa. ¿Por qué? Porque estaban divididos, no había esa conexión entre uno y el otro. Así lo vi yo, ¿verdad? O lo veo así, es más. Como cuando puedes ir a una ciudad a otra ciudad, de un pueblo a otro pueblo, ¿verdad? Un pueblo se ve una ciudad mucho más avanzada que un pueblo. ¿Sí? Así lo vi yo, estos manes construyeron esto para poder transportarse. Esta parte de la sociedad está en unos años anteriores. Recuerden que Bradbury es anacrónico. O sea, los tiempos de él no te dice, no, planeta Tierra, 2300 después de Jesucristo, no. O sea, desde ese punto de vista, Bradbury, es más, hay un libro, hay un cuento de él que no me acuerdo cómo se llama, pero también es sobre hubo una segregación, una segregación y a los negros los pusieron en Marte y quedaron aquí ¿cómo es que se llama? Los norteamericanos, los chinos, y se mataron y hubo una extinción. Ojalá. No. Hubo una extinción y ¿cómo es que se llama? Y los negros quedaron en Marte. Entonces, lo que quedó del planeta Tierra, de los que quedaron aquí, intentaron llegar allá a Marte y los negros ya habían colonizado. O sea, Bradbury era un hombre que también era un hombre que daba bofetadas a nivel social y política Yo tengo dos cuestiones. Un alto nivel de crítica, ¿verdad?
a través de la fantasía o de la ciencia ficción que él puede manejar. Entonces yo lo veo así. Para mí es que el dragón, que es el tren, lo construyó una sociedad un poquito más civilizada o menos civilizada que la que estaba al lado y ya. Yo lo veo así porque eso pasa en Romul Guy. En Romul Guy yo tengo una historia, tengo un cómic, tengo un cómic, tengo escrito donde hay una civilización aborigen y llegan a colonizarlo, una civilización steampunk. Ya, o sea, lo puede pasar en el mismo planeta. Me gusta. Ya pasó en este. Me gusta tu visión y me gusta mucho. Pero tengo solamente dos cuestiones. Una es una es que dicen que están en el 900 después de Navidad. O sea, bueno, técnicamente del nacimiento de Cristo, de la Natividad. O sea, ahí está el asunto de que al menos han tenido constancia del nacimiento de Cristo. Y lo segundo, que cuando lo atropellan, porque es que yo también estaba, como he comentado antes, yo estaba pensando en que hay un giro. Y obviamente el giro no es solamente que se encuentren con una tecnología que les sobrepasa y que ellos sean de otro tiempo, porque sería como muy obvio. Pero es que los del tren dicen, eso son caballeros medievales. O si no dicen medievales, al menos dicen son caballeros. Sí. O sea, lo relacionan, no son dos locos que están en un descampado bebiendo tequila y tomando ayahuasca y que digan, cuidado, un dragón, que será cojonudo. No, si es una sociedad medieval. No, igual yo siento que también el cuento es como una burla de Bradbury a la fantasía. Es como una burla de Bradbury a la fantasía. Es el amago de la realidad. O sea, más que burlarse de la fantasía, estás como cuestionando la realidad. Y yo creo que también él lo hace para cuestionar ese tema como de los géneros literarios, ¿no? Porque él comienza escribiendo algo que, o sea, típicamente es como una escena típica de la fantasía, ¿no? Como los caballeros enfrentándose al dragón, los guerreros medievales enfrentándose al dragón. Y al final le mete un tren, o sea, como que te desarma la fantasía y le mete como esa dosis de realidad. O sea, él mismo está como cuestionando eso de que, bueno, o sea, fantasía y realidad, eso como que podemos transgredir esos límites y hacer como esas uniones entre la realidad, la ficción, la fantasía y todos esos universos. Me gusta imaginar que alrededor de las vías hay un montón de caballeros muertos. Porque hablaba. Y nadie lo ha recogido porque el tren siempre avanza y cada vez que envían caballeros se los atropellan. Podría ser, ¿eh? Porque hablaban de que habían ido otros. Me gusta. Pero él dijo que una vez se bajó y no encontró nada. Entonces también por ahí era lo. Y la última frase dice que el humo en la quietud del viento, o sea que el viento no se mueve, el humo negro que envuelve el tren desaparece. Dando a entender también que el tren desaparece. Ajá. Pero. Debe ser como un lugar de traslape interdimensional o algo por el estilo. Esa fue la impresión que me dio. Claro, desde mi perspectiva, el páramo en el que no pasa el tiempo es eso. Llevando es un triángulo de las Bermudas. Llevando literalmente la fantasía. Uh-huh. Si no, sería la visión de Cass que me gusta mucho. La visión de Cass me gusta mucho. Puede ser también hay mucha gente que cuestiona eso, ¿no? Hay mucha gente que cuestiona eso de la fantasía porque, digamos, o sea, aquí en el cuento simplemente dicen, no, el tren desapareció, ¿no? Y a mucha gente no le gusta el género fantasía porque la fantasía se presta como para justificar cosas que no pasan en la vida. Para ser máquina de Dios. El Dios es máquina. Deus es máquina. Por eso se está reinventando. Últimamente vemos una fantasía un poco más aterrizada. Claro. Los sistemas de magia. Prefiero las historias realistas, como que. Y de hecho también se cuestiona mucho que, digamos, la fantasía sí se ha utilizado. O sea, la fantasía puede llegar a ser algo que te distraiga de la realidad, ¿no? O sea, como que los que son más realistas dicen como que no me gusta la fantasía porque no me deja ver la realidad. O sea, hay muchas cosas que pasan en la realidad que son importantes y no me gusta la fantasía porque me hablan de cosas irreales y de cosas que son magia, que son para niños, no sé qué. O sea, hay mucha gente que cree que es muy madura porque no ve fantasía. Y ahí entra Sapkowski. Y ahí entra Sapkowski con la saga de Rivia y te hace un montón de crítica social a través de sus libros y te quedas como, ok. Mira, yo tengo un cuento que
eh, un cuento que también está dentro del libro, que se llama Sobre el libre albedrío y la paradoja de su hallazgo. Y es un cuestionamiento de un científico que crea una pócima para quitarle el libre albedrío a todos los seres que existen, ¿verdad? O sea, el man se la inventa y el man, todo el cuento es un cuestionamiento, una diatriba filosófica de si es posible que él lo utilice o no lo utilice. No te voy a decir cómo termina, pero hay escritores que buscan realmente a través de ese texto velo que tiene darle el texto velo a la fantasía, todo esto de la magia y tal, y hablar de lo que es problemas sociales, filosóficos, personales, familiares. Por ejemplo, yo hablo de lo que más sé, que es lo que yo escribo, porque es lo que más conozco, y es que en mis cuentos tengo problemas familiares, problemas sociales, o sea, una cantidad de historias cargadas con muchas emociones, porque realmente eso es lo que somos. ¿Ya? Entonces no es solamente esa fantasía. Es más, la gente dice, no, que es que el Tolkien y toda su vaina y toda su magia, sí, pero es que él recreó lo que él sufrió en la guerra, en la primera guerra. ¿Sí? Entonces como que todos buscan de alguna manera llevar ese mensaje, sino que tiene capas. Y Claro. no es un solo golpe de un solo, que es que yo apenas lo leí, ya entendí lo que él quiso decir. No, algunos que tienen capas y hay que profundizar para poder encontrar qué es lo que él tiene. Por ejemplo, vuelvo a Bradbury, ese libro que yo me estoy leyendo que también una narración enmarcada, tiene unas críticas sociales ahí y familiares brutales ya. Pero de qué lo disfraza él? De ciencia ficción. Oigan, Uy, y adelante, Juan. una cosita pequeña. Y es que nos vamos, o sea, la fantasía siempre ha tenido ese enfoque escapista y por esa razón mucha gente no quiere leerlo. Pero si nos vamos con la obra más cúspide de la fantasía, que es El Señor de los Anillos, El La Señor de Biblia. los Anillos es osado en el sentido de que no son héroes convencionales, ¿sí? De que el heroísmo está en las personas más insospechadas, que no requieres tener superpoderes para, sino solamente disciplina y constancia para llegar a un objetivo casi imposible. Y ese junto a el debate de la mortalidad de las personas y el miedo a la muerte son los dos temas centrales del Señor de los Anillos, que obviamente lo que más señaló fue el anillo, los dragones, los orcos, las guerras, eso fue lo que más vendió, pero el mensaje de esa trilogía y el Hobbit es muy profundo y es algo que pues toca verlo de pronto desde otra óptica para entenderlo. Si no se tirara 100 páginas explicando cómo la Bueno, luz del sol incide a través cómo de luce las el bosque, sí, es verdad. hojas en los Lorien. Si no fuese un ladrillo de leer, sí, Claro, tienes razón. si Tolkien Sí, sí. pudiera imprimir un sentimiento sin necesidad de tirarse 500 páginas explicándote cómo son las columnas en Moria, pues sería más fácil que llegara el mensaje. Filólogo Que al fin y al cabo. O sea, aquí hay no era escritor. algo muy interesante y es que muchas veces los formatos cortos logran algo Claro, el que pase, ¿eh? muchas Claro, el veces pase. exacto, en formatos que son muy largos, ya sea en libros largos, en series largas, que es como dar este sentimiento o dar un mensaje o dar eh, como esta fascinación por una obra. Muchos prefieren la película de Señor de los Anillos, las películas, la trilogía, siendo películas largas a los libros, precisamente por esto que mencionas, Amalito, es muy descriptivo Tolkien en los libros. Y la trilogía de Jackson hace pues muy bien al respetar el sentimiento del autor, pero pues obviamente se toma sus licencias para adaptar la obra en un formato de 3 horas y media por película. Entonces, ustedes, cu- ¿cuáles creen que son las razones de que muchas veces, digamos que hay obras demasiado largas que no llegan al público o quizás el público ahora prefiere cosas más cortas, quizás es problema del escritor, es problema del público, a lo mejor unas personas prefieren películas de fantasía cortas o series cortas eh, y no leerían un libro de 1400 páginas, 1500 páginas. O sea, cuál es su sentimiento al respecto de eso? ¿Consideran que la gente ya no le gusta leer mucho? ¿O quizás es una percepción errónea y no? Y la gente sí lee muchos libros largos.
y triunfan mucho las obras largas. ¿Qué opinas al respecto, Samarito? ¿Tú qué opinas al respecto? Yo quiero primero comentar que gran parte de la expresión artística que consumimos, o sea, que se pueda Ujú, llegar a comprender y a entender, se ujú, basa en la empatía y la comprensión. O sea, la gente tiene que entender lo que está viendo, leyendo o consumiendo. Comprender no hace falta un nivel profundo, sino un nivel. O sea, entender las palabras por lo menos, o las imágenes que ve. Y luego a nivel de empatizar es a nivel de conectar hasta cierto punto. O sea, que le despierte algún tipo de emoción, puede que negativa o positiva, pero que esté involucrada con la obra. O sea, no es esta obra no me gusta, sino esta obra hace cosas que no me gustan. Me transmite sentimientos desagradables porque busca esos sentimientos desagradables. Por poner un ejemplo. Entonces, para empezar con eso, el, el, eh, los tiempos actuales están. Bueno, ya sabéis lo que opino yo de los lectores actuales. Mejor dicho, los lectores actuales, capos, GOT, son el último bastión, son la vieja guardia. Vivan ahí, vivan lectores y lectoras a tope. Pero la juventud no está tampoco tanto por la labor. Para ciertos formatos, o mejor dicho, ciertas narrativas, ciertas formas de contar historias, prefiero un formato largo porque requiere de un desarrollo pleno. Por ejemplo, el terror, para hablar del terror, el terror me puede funcionar muy bien en pequeños bocaditos de horror que no hace falta ni siquiera explicarme de dónde proviene el terror mismo. Porque al contrario que la fantasía, en la mayoría de sus formatos, no necesita de una construcción de mundo completa. No necesita que me hables de una amenaza grande o no me tienes por qué explicar cómo funciona un sistema, una política. No hace falta. Cómo funcionan los países. No, no, no. La fantasía sí, porque muchas veces los conflictos son geopolíticos, muchas veces son de amenaza de otras especies, de orcos o invasión de dragones. Entonces hay una construcción que requiere cocerse a un ritmo adecuado. Y por lo menos suele ser a un ritmo no lento, pero medio, intermedio. Y eso requiere páginas para desarrollar. Si no te quedas con un relato de fantasía que está medio cocinar para mi gusto muchas veces. O que te plantea unas normas que son interesantes, divertidas o originales y que dices tú, coño, me he quedado corto. O sea, lo he leído y quiero más, quiero ver más de esto. Quiero ver más de esta magia, de estos personajes o de estas razas. En relatos cortos, en cortos animados, cortos de actores o lo que sea, en formato corto, la fantasía como la estábamos manejando se me suele hacer breve. Pero como he dicho antes, el horror puede ser fantástico. Espíritus, demonios y tal. Y suelen ser historias mucho más cercanas, más íntimas. Es una familia, es una persona, es el horror de un entorno concreto controlado. Es raro que sea, salvo las temáticas de zombies, que suelen ser mundiales o de ciudad. El fantasma acosa a una persona, a un grupo de amigos. El fantasma posee a una familia. El demonio lo invocó tal grupo. O sea, es todo mucho más cerrado, más íntimo. No hace falta ni siquiera que explique gran parte de lo que ocurre porque lo importante en el terror es la emoción, la sensación, no la explicación. Pero en la fantasía muchas veces requiere saber qué normas tiene para saber qué se puede hacer y qué no. Porque luego en la acción quieres que sea coherente y legítima. Y el drama quieres que también esté a la altura. No es que se ha muerto este de repente por un hechizo que le han lanzado, pero me han explicado previamente que ese hechizo lo podría contrarrestar o que no se podía hacer de esta forma, a que se generan vacíos y demás. Y cuando se generan vacíos se genera descontento en la gente. Puede haber fantasía ligera y fantasía dura, que esto Juan entiende bastante más que yo, pero me refiero, el formato importa muchas veces y la longitud importa. Estoy hablando de narrativa ahora. El tamaño importa. Yo prefiero que la fantasía se explaye, tenga tiempo, pero más para contarme acciones y sentimientos y no para describirme entornos. Claro, y Lo yo siento, creo pero que es algo también muy general porque a qué público se apunta, ¿no? Porque si se quiere un público algo más adulto, ¿qué es mejor? ¿Algo largo o algo corto? Porque yo creo que a día de hoy uno de los, eh, hablando en general, no solo no yéndome a la escritura, porque en escritura el papá de la fantasía actual es Brandon Sanderson, te amo, pero el hecho, el hecho es Corto de bello. que en formatos, por ejemplo, de película, eh, joder, producciones como las de Disney, tipo, bueno, Frozen ni siquiera es actual, Frozen ya es de hace 10 años, pero claro, está enfocado a niños, pero es fantasía. Y quizás por eso, quizás incluso es culpa de Disney que se crea que la fantasía es para niños, ¿sabes? A lo mejor y el hecho de que sea la fantasía tan técnica como este señor acá abajo mío quiere que sean todas las obras de fantasía,
con sumas y restas y Mira, con... está ahí. Yo estoy arriba, Ah, así bueno, conmigo. claro, No, claro, pero en el, en, en el en- directo, en el en el podcast, directo estás tú estás arriba. abajo de Anda, mí, sí. anda. Y yo tengo a casa abajo, pero Invítame un tengo ahí, café primero, Kevin. no, Inti arriba. No, Que a lo mejor y no siempre es lo mejor, o considero yo, mira que me encanta Brandon Sanderson, pero em, eh, hasta donde yo voy, que es el tercer libro, más o menos, y el sistema de magia apenas si se ha explicado un apenas. poco más o menos, ¿sabes? Entonces yo considero que también depende mucho de la habilidad del escritor o de la habilidad del productor. Es un tema tan subjetivo, Cas, que quieres agregar. Yo, bueno, con respecto, Borges decía que la novela era totalmente innecesaria. No, Borges es un punky. O sea, Borges es un punky de la literatura. Eso cualquiera lo sabe, es un punky. Él quería provocar. Sí, decía que la novela era completamente innecesaria. Era como Bukowski, pero menos alcohólico. Putero. Bradbury dice que para poder escribir una novela, antes de escribir una novela, tenemos que escribir como 50 cuentos primero. Sí. Con respecto, yo digo es que, y ahí sí estoy de acuerdo con que eso depende del autor, de lo Hombre, que el claro. autor quiera sacar. O sea, yo empecé escribiendo cuentos cortos y me di cuenta, tengo una historia aquí, vamos a enmarcarla, y después escribo novela. Yo, que me he leído hasta el quinto libro de Brandon Sanderson, de Miss Born, me leí la primera trilogía y voy por los dos primeros de la tetralogía. Cada vez que digas empezar puede ver también, venga. Aquí está. Vamos, salud, Samarito. Yo digo que, por ejemplo, para mí, Miss Born no, pero tanto El Pozo de la Ascensión y El Héroe de la Cera son innecesariamente largos. Dilo, Rey, dilo. Claro que sí. Para mí son innecesariamente largos. Pero tú te lees Aleación de Ley, que es un libro que es la mitad y el man va conciso a lo que es. Como que tomó todo el tiempo describiendo todo lo que tenía que escribir y mostrando todo lo que tenía que mostrar. Y tú dices, esto es una maravilla de libro. Aleación de Ley es el mejor libro que me he leído de fantasía por reos en los últimos 20 años. Siendo mi favorito El Príncipe de las Mentiras de James Lowder. Entonces, eso depende del autor, depende de lo que quieras mostrar, depende de lo que, a dónde quieras llegar, qué tan larga es tu historia. Yo por eso amo ser arquitecto a la hora de construir una obra, ¿verdad? Más que jardinero, yo soy jardinero. Nos peleamos. No, yo soy arquitecto. Yo sé dónde termina mi obra. Ya. ¿Para qué voy a darle más vueltas a eso? Como King o como Martin, que son jardineros y están ahí, dale. No, King es alcohólico. King no es jardinero. Un brindis por el King. Entonces, yo lo que le digo es que eso depende. Yo no puedo decir, yo tengo un cuento de media página, como tengo cuentos de 15 páginas. No lo determino yo. Eso yo después de que yo lo establezco, eso va dándole hasta que digo, me pasa a mí, no sé a quién. Claro. Cuando termino digo, lo terminé y es así. Ahora hay que editarlo y corregirlo, pero esto es lo que yo quería decir. Sean 10, sean 20, sean 500 páginas, sea una película de 3 horas y media, sea una película de 1 hora y media, como lo pude contar, si le meto más, ¿para qué? Ya, menos es más. El principio de la navaja de Ockham. Ya. Espera, Samalito. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con. Espera, sí, no, pero espera. Antes de eso, también, mientras Cas lo decía, también pensé en que hay, es verdad que depende del autor, pero yo creo que también, lastimosamente, lastimosamente o afortunadamente, no lo sé, depende de los consumidores. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, Game of Thrones. Game of Thrones fue, los libros no están terminados, una sensación increíble. O sea, es una vaina que cuando en su época salió, tremendamente, que se hizo viral, la gente le encantaba, lo amaba, y es una obra de fantasía increíble, ¿no? Game of Thrones, lo que van a hacer la serie producida. Fantasía oscura, digamos. Fantasía oscura, sí. Pero, Baja fantasía.
Eh, lo que viene a ser los libros, si bien tuvieron obviamente un tirón de ventas importante, no fueron tan consumidos como lo que viene a ser la serie. Entonces, aquí también es que Porque el aquí, formato y los consumidores importan. Para comer, evidentemente. No estoy hablando ni para aunque ser aquí un buen creador de paréntesis, historias ni nada, sino para vender. aquí un paréntesis. Adelante. Solo hay un escritor en la historia de la humanidad que se ha vuelto multimillonario por libros. Ujú. Uno solo. Solo por los libros. Dilo. Sin contar adaptaciones. ¿Cuál es? Dilo. No saben. J.K. Rowling. J.K. Rowling escribió fantasía. Así que J.K. eso, Rowling. si eso no es viva prueba de que la fantasía es el mejor género del mundo, no sé qué más es. Sí, no, y J.K. Rowling se volvió efectivamente rica sin contar las películas. Si las películas películas. es la del carro, literal. Las películas eran echarle más oro. Sí, porque ¡Oro! ella está Sí. multimillonaria. ¡Oro! No, es que realmente por la fama y por la plata de Harry Potter, la piedra filosofal, es que hacen las películas. Porque Ajá. una fama muy Claro. No, igual, obviamente, Increíble. tiene que, para uno hacer para que se destinen cientos de millones de dólares a hacer una película de fantasía, que eso es algo que casi hablamos todo el tiempo, que por eso la fantasía es la que menos se adapta, porque es la más cara de adaptar. Por esto la me- animación es un buen sistema para por adaptar eso narrativa estamos fantástica. dejando al anime por el lado. Yo soy de los que pienso que el anime la fantasía le debe al anime más de lo que le reconoce. Yo creo que incluso más que la misma literatura en cuanto a expandirlo a todo el Oh. mundo. Sí, Claro, sí. porque mucha gente ni siquiera se ha leído un solo libro de fantasía, pero Ajá. consume animes de fantasía a lo largo. Sí. Sí, sí. Conoce razas que Tolkien. Bueno, pues que los elfos ya existían antes de Tolkien, pero Ah, me refiero eso. que Tolkien Ujú. asentó con la fórmula actual. Y sí, estoy también. de acuerdo. Tamalito. Los sistemas ¿Qué de ibas a decir? magia. Ah, Sí, espera. yo iba. Bueno, no, lo mío breve. Yo iba a comentar que muchas veces en el tema, sobre todo de literatura, de tema de relato corto o novela larga, que es de lo que estamos hablando antes, se queda mucho más contigo una novela larga. Si no es una piedra, si no es un peñazo. Porque a la novela larga necesita compromiso. Te tienes que Sí, involucrar. sí, sí. Y muchas veces liturgia, como si fuera una misa. Te preparas tu café, te pones tu bata, te pones en tu butaca, te pones después de trabajar, te lees unas cuantas páginas. O sea, te involucras, te acompaña día sí, día también, o los fines de semana. Te va acompañando porque necesita una inversión de tiempo. Y ahí estás. Los relatos cortos, como vienen, se pueden ir los monstruos. Correcto. Y yo creo que eso se queda. Si tú eres mínimamente disciplinado leyendo, novela larga te viene muy bien leer. Pero eso sí, tanto para escribir como para leer, empieza con bocaditos pequeñitos. Sí. Relatos pequeños, novelas ligeras, compendios de relatos. No, es que me parece muy bien. Pero yo digo, luego la gente se queda con lo que le ha acompañado mucho tiempo, que han sido lecturas de un mes de estar leyendo un libro cuando tenían tiempo, tal igual. De Esa es mi acuerdo, opinión de también, acuerdo. que la longitud también es importante, señoras. Depende. Algo que yo quería aportar es que Sí. la novela larga funciona muy bien en la fantasía. La larga. Sí. La larga y gruesa. Uf, Es y venosa. porque, Esa fantasía. en especial en la fantasía que no se ubica en este mundo, porque es necesario contextualizar de Claro. muchas cosas que no existen. Ya, yo siento Ujú. que eso es lo que, digamos, a veces impulsa al autor de fantasía a escribir novelas largas. Pero eso, Inti, creo que tienes el feedback activado, ¿no? Disculpa. Perdón. No. Es que no tengo auriculares, entonces los parlantes Sí. del computador como que Siempre ya. tiras. Sí, lo detecta el micro. Entonces, eso fue lo que llevó a un principio los primeros escritores de fantasía, como Tolkien. Todo el mundo parece olvidar a Robert Jordan, el de la Rueda del Tiempo, que escribió 14 novelas. Es decir, 14. Bueno, 12 y 2 de Sanderson. 3. ¿Cómo? 3 de Sanderson. Sí, pero igual él dejó. Se dijo Sanderson. Sí, sí, dijo Sanderson. No puedo 2 minutos sin hablar de Sanderson. No, porque es que además, eso fue lo que lanzó al estrellato a Sanderson, que acabó la saga de Robert Jordan. Sí. Que él ahí tuvo que escribir mucho, y de hecho mucha gente se queja porque Robert Jordan también es un ladrillazo. Y a mí me parece que es
que es una versión extendida del Señor de los Anillos. Más nada, porque tiene los mismos tropeos, los mismos personajes, bla, bla, bla. Pero eso ha estado cambiando porque precisamente Kevo lo comentó. Kevo ya va por el tercer libro de Juramentada. Y yo siento que por esto es que Sanderson brilla. Y lo digo a propósito porque quiero tomar más cerveza. Yo estoy bebiendo hoy fuerte. Mañana te toca estudiar, pila. No, estudiar no. Yo tengo que chambear 8 horas por la tarde. Ah, bueno. Vigilando un paso de tráfico. Pero sí. Un dragón. Es un dragón. Un dragón. Pero este tipo, que no voy a mencionar porque vamos a terminar ebrios sin querer, son 1500 páginas, pero realmente se dedica a desarrollo de personajes. El desarrollo de personajes es lo que él más invierte el tiempo. Y te da guiñitos de el world building, sí te los da, pero voy por el quinto libro, es la mitad de la saga de 10 y todavía hay muchas cosas de ese mundo que nos han dicho. Eso ayuda a mantener bastante el interés, pero siento que la necesidad de una novela larga no tiene nada que ver con fantasía, sino con la necesidad de inmersión. Vale, quiero Porque comentar una tú- cosita. Bueno, sí, Espera. termina tú. Inti quería mencionar algo No, no. ahora. Sí, pues quería como complementar un poco, en realidad todos los análisis me han gustado mucho, estoy muy de acuerdo. Obviamente hay un papel de tanto del lector como del escritor, y sobre todo hoy en día que, digamos, existe un mercado tan diversificado de toda la industria creativa, ¿no? Digamos, o sea, ¿de qué depende que haya libros cortos y libros largos? No, pues depende de cómo quiera sobrevivir el escritor. Ya. Depende de a qué nicho se quiera enfocar, ¿sí? Porque hoy en día, de todas maneras, todo es una industria, ¿no? Y todo hay que enfocarlo de acuerdo con una visión de negocio, ¿no? O sea, incluso los artistas, los escritores tienen que como adoptar el mindset, pues, de, bueno, yo quiero vivir de mi arte, entonces yo tengo que tener también una visión de negocio, cómo quiero ganarme la vida, con qué editoriales quiero escribir, entonces la editorial me pide cuentos cortos o me pide novelas o no sé qué. Y pues obviamente, digamos, los artistas que juegan con eso, ¿no? Quiero adaptarme a ese mercado o quiero ser un desadaptado. Entonces, digamos, eso también habla mucho del papel que tiene el lector, porque digamos hoy, por ejemplo, hoy en día dicen que el público casi ya no lee, que ya no le gusta leer, Lo mantengo. pero salen los libros del Juego del Hambre, los del Juego de Tronos, los Sí, de pero lo Harry mantengo. Potter y los fans se los devoran, ¿sí? Bueno, Entonces, creo que, por ejemplo, también, lectura diagonal hacen. sí, también tiene mucho que ver las otras ramas de la industria creativa, ¿no? Porque, por ejemplo, el cine alimenta mucho también las ganas de leer, ¿no? O sea, yo me veo las películas de Harry Potter y yo digo, uy, bacano leerse los libros. Ujú. Como que hay una retroalimentación, o sea, no diría, por ejemplo, que el cine le ha quitado público a la literatura, porque en realidad son cosas que se nutren, eh, digamos, conjuntamente. Y el público pues consume libros cortos y consume cuentos, ¿sí? Por ejemplo, viendo a Ray Bradbury, él escribió, creo que, o sea, sus antologías de cuentos. ¿Cuántas novelas tiene Ray Bradbury? En realidad no la conozco toda, pero diría que dos o tres. No sé, yo conozco Fahrenheit, o sea, novelas, ¿no? Porque, por ejemplo, Crónicas Marcianas son cuentos. En Sí, son realidad uno cuentos. conoce más los cuentos de Sí. Ray Bradbury. Sí. Entonces, digamos, pero son cuentos muy contundentes, ¿no? O sea, digamos que para la época, pues, en los que la gente empezó a tener poco tiempo para leer, entonces él decidió optar por darle a la gente cuentos cortos, ¿no? Que también de pronto le eran como más rentables y se desgastaba menos creativamente, no sé. De pronto una novela implica un esfuerzo creativo mucho más grande para el autor. O sea, todo depende también como de cómo se ha movido el mercado, ¿no? Digamos que atrás Claro. quedaron esos tiempos de Don Quijote, no Sigo sé, diciendo Don de la Quijote, Divina God, lean Comedia. Don Quijote. La Divina Comedia es puro fanservice.
Y self-insert por parte de Durante Alighieri. Es self-insert. Y es que en esa época, ¿cuál mercado? O sea, los escritores se dedicaban a escribir lo que la realeza les decía, lo que la burguesía les decía, pues, lo que la gente de plata les Claro. decía. Don Y Quijote no, de era hecho. una- Se puede hacer una ilustración muy gorda de cómo Don Quijote, de hecho, tiene varias capas de protección cuando escribe. O sea, cuando se escribió Don Quijote, llegó Cervantes y dijo: capa de protección. Esto fue un escrito que encontró, o sea, de un mozárabe que lo mandé a traducir a otro señor y de aquí lo puse. Y así. Hay un montón de narradores en el Quijote. Hay un montón de narradores. Para que Cervantes Claro. pueda contar lo que quiera, meterse con el clero, con la realeza, con los burgueses, con los mozárabes, con quien quisiera, y decir, no, pero si es que esto es un. Es que esto no es mío. Yo soy el mensajero, nada Claro. más. Sí, ni siquiera era el traductor. Él simplemente publicó lo que un traductor hizo de un mozárabe que tal. Es acojonante. Yo pienso que o ¿Mm? sea, sí, estoy de acuerdo. Digamos que, o sea, lo que quería como resaltar era que, o sea, en esa época, en las épocas antiguas de la literatura, se escribía para la gente que tenía tiempo de leer, ¿sí? Escríbame algo que me lo quiero leer. Sí, porque O ahora sea, hay más Hoy en para, día, estímulos. por para los que ejemplo, sabían leer, además. Sabían leer. Sí. Claro. exacto. Pero ahora hay más estímulos. Hoy Ahora hay en muchas día más cosas. hoy en día creo que la literatura larga está muy jalonada por el cine, ¿no? Como que voy a escribirme una saga de novelas para volver las películas. O los libros que Creo salen que de las así, películas. O sea, escriben libros adaptando películas que eran guiones originales. Eso pasa. Y venden libros. ujú, exactamente. O sea, hoy en día el mercado juega un papel como fundamental en la producción creativa, digo yo. O al menos en la producción. No. O sea, la producción, efectivamente. No en escribir, no en hacerlo, sino en hacer las copias y en publicitarlo y en editarlo. Porque siempre van a haber escritores y escritoras que quieran contar su historia. Claro. Que sean Ujú, legítimos y sean coherentes. Pero ahora que se publique o no, eso es efectivamente en base a lo que dice Cinti. claro, Un de autor, acuerdo. un autor que sabe escribir corto, sabe escribir largo y viceversa, o, Suena muy o, puerco todo. hombre, Samarito, suena puerco porque tu mente es puerca. Uf, ¿cómo lo sabes? Sí. O independientemente, por ejemplo, si alguien sabe escribir cuentos cortos, tiene la capacidad para escribir algo largo y alguien que sabe escribir algo muy denso, muy extenso, puede escribir algo corto y conciso y que atrape y enganche de la misma forma. Por ejemplo, el mismo Ray Bradbury, que tiene solamente unas pocas novelas, es más conocido por sus cuentos. Sí. ¿Fue decisión de mercado o fue decisión técnica? ¿Qué opinan ustedes? Di a alguien, por Dios, di a alguien que empiece. Juan Visceral. Ah, Sí, no voy a dejar hablar a ninguno. No, yo siento que eso depende. ¿Sí? Hay gente, el novelista por lo general apesta escribiendo cuentos y el cuentista por lo general apesta escribiendo novelas. Hay gente que sabe hacer muy bien las dos cosas. Hay gente que está en periodos de que hoy, o sea, de que solo escribo cuentos, otros de que solo escribo novelas. Muchos cuentistas, como me pasó acá, por ejemplo, empiezan escribiendo cuentos y terminan dándose cuenta que tienen material para escribir una novela. Le pasó a Cass, le pasó a Sapkowski, le pasó de hecho al mismo Martin. Entonces yo creo que hace parte del proceso de crecimiento como autor. La mayoría empiezan a escribir cuentos, son formatos más cómodos, más rápidos de desarrollar, en los que puedes adquirir mucha más habilidad para escribir y ya después de un tiempo ya vas como que, ok, esta historia se me queda corta, vamos a desarrollarla mucho más. Yo creo que eso depende mucho y si se esfuerza lo suficiente un buen escritor, debería saber escribir ambos formatos sin ningún problema. Porque hace parte de la narrativa, ¿sí? Ya cosa diferente que el cuentista o novelista puede escribir poesía, por ejemplo, ahí sí ya es como que, ok, ya ahí son dos disciplinas literarias totalmente diferentes. Que los hay. Hay cuentistas que son poetas y viceversa, y novelistas que son poetas. ¿cuál es la novela Eh, más larga de Poe? pues Claro, Poe es una, relato corto y poema. es un poema, ¿no? Ujú. O sea, ha hecho poemas, Ya. muchos. Retratos naturistas, un montón. Y relatos de terror, otros tantos.
Sí. Pero una novela larga, Poe. Mm. ¿Qué opina Casa al respecto? Bueno, si lo puedes decir en un cuento porque vas a escribir una novela de eso. Fácil. Ya, o sea, sí, sí, Si exacto. breve, Si lo si puedes, breve, dos veces bueno, ¿no? si lo puedes decir en un cuento, ¿para qué lo vas a escribir en una novela? Otra cosa es, si tienes un mundo donde puedes desarrollar muchas historias o una historia muy grande, se te pueden quedar cortos los cuentos, ¿ya? Ah, Pueden ser muchos cuentos y se te puede quedar corto, entonces ahí necesitas utilizar el formato de novela. Vuelvo a lo mismo, eso depende. Havok, que es la segunda novela de mi historia, era un cuento largo. Yo dije, en este cuento me tiro unas 15 a 20 páginas escribiéndolo y me queda un cuentico bien chévere. Escribí 75 páginas de ese cuento. Y yo dije, esto no puede quedar así, esto no puede quedar como un cuento de 75 páginas, voy a reconstruir y voy a hacer una novela corta de unas 120, 250 páginas, porque necesito solidificar a los personajes. Pueden pasar muchas cosas, como dijo Juan. Puede ser un excelente novelista y no saber escribir cuentos, puede ser un excelente cuentista y salir con la excusa de que la novela es innecesaria porque eres un excelente cuentista, como nuestro amigo el Ponky. Puede ser, puede ser que el man se estaba excusando, puede No ser, sabes escribir novelas. o Necesitamos puede que ser alguien un ponga voces genio en una cresta. o puede ser un genio como Gabo, que era tan buen cuentista como tan buen novelista. Ya, o sea, hay gente que son escritores y que viven solamente de eso y dice, hey, ven acá, aquí tengo ideas de cuentos, de cuentos, de cuentos, ven acá. O hay veces que uno está en un proceso de una novela y se le ocurre la historia de un cuento, escribe el cuento y lo guarda y va construyendo cuentos y termina sacando una antología, una saga de cuentos. Eso es muy distinto. Con lo de la poesía, le voy a decir algo. Yo tengo una cantidad de escritos pequeños que yo les llamo poemas, hasta que leí un poema de mi esposa y yo dije, definitivamente yo soy un man terrible para esto. Esto no lo va a ver la luz nadie, Eres esto se lo puede prosaico, escribir. te diría de la prosa y no de la poesía. Sí, yo lo escribí, yo dije, no, después de leer el poema de mi esposa, le dije, gracias por mostrármelo, me acabas de jubilar de la poesía, gracias a Dios no cometí ese error de sacar un libro de poesía porque el mundo me pudo haber quemado y voy a escribirte todos estos poemas que son muy románticos, muy bonitos, solo a ti, a un libro para ti y te voy a regalar. Y, y eso es así, o sea, hay gente que tiene chispas para una cosa, para la otra cosa, no sé realmente cómo, o sea, cómo sería. Hay gente que ha escrito novelas que son terribles, pero son mejores en cuentos y viceversa. Entonces, siento que a mí alguien no me cree cuando yo digo, yo siento que las historias están vivas, cada una, cada historia está viva. Entonces, si yo escribo un cuento de 20 páginas es porque ese cuento era de 20 páginas antes de que yo lo escribiera. Esa historia era así. O sea, ahí sí vamos a entrar a lo ficticio, a lo fantástico, a lo mágico, y yo mm. lo veo así, no sé, a las energías del mundo, no sé cómo lo quieran ver, pero yo lo tengo con mis escritos. Hey, ahí me dice, pero es que pudiste haberle metido más a este cuento. No, para mí este cuento era de una página. Este cuento es un microcuento de una frase. Este cuento eran 20 páginas. O sea, Pero una cosa, ¿se y desarrolló mientras lo escribías o la idea ya nació con ese concepto? Porque no, entonces, no, jardinero, no. Yo si dejas, primero yo soy pienso en No jardinero, soy si jardinero. no, dejas que fluya no, la yo no soy historia jardinero. y no le pones límites. No, al final, no. Yo te digo algo, todos mis cuentos empiezan por el final. Yo no puedo escribir una historia si no tiene final. No, yo también lo hago. De hecho, yo múltiples de mi historia, Y yo lo que hago es tenía que, clarísimo el final, pero el cómo se llega al final no, es fiesta, es. yo lo estructuro, Sam, yo coloco primera idea, segunda idea, tercera idea, cuarta idea y tal. Cuando ya termino todas esas ideas, yo empiezo a narrar. Y si me voy a salir, veo, ¿por qué me estoy saliendo algo? Vuelvo, es que voy por esta línea. Y termino todo y digo, bueno, ya Es él era arquitecto, el así. cabrón es arquitecto. ¿Quién Te es tu digo cabrón con arquitecto? cariño, Cas. Es arquitecto el cabrón. No, yo soy arquitecto. Sí, y es más, tú revisas mis cuadernos y todos mis cuadernos, es más, mis novelas, todas están estructuradas, mis cuentos todos están estructurados. No Yo, puedo, soy como un enfermo con eso.
intenté hacer un outline una vez y literal tuve una de las peores crisis de depresión de mi vida. Sí, sí, Intentando hacer un outline. Yo como que no, yo no puedo. No No se puedo, puede. tengo que escribir y que salga lo que salga. No, yo no puedo lo contrario. Ser un irresponsable, empezar a escribir y no saber qué va a pasar o cómo va a pasar. Eso no me lo Eso puedo es lo que permitir. te divierte. No, no, la El historia proceso fluye con creativo los tiene que ser muy personajes. flexible. Si tienes claro cómo son los personajes, sabes que es coherente y que no Sí, es o coherente sea, que hagan en los momentos que tú los colocas. Y se siente como muy natural que fluya. Ahora, se te puede ir de las manos a la hora de escribirlo. Pero más allá de eso, se siente como fluye si sabes cómo son los personajes. Si un personaje haría o no haría qué cosa en qué situación. Y de verdad, una vez que lo tienes claro, no, y es que yo siempre he pensado Una vez me pasó el- que los jardineros son arquitectos solamente que les da flojera hacer el outline en papel. Ya ellos tienen pues, todo acá, sí. Eso, eso básicamente. me sigue son unos flipando. irresponsables. Digo flipando en español. Español. Está chipiruli. Me sigue flipando cómo tiene fantasía visceral el micrófono. Sí, el Me lo, micrófono. me lo Eso es, copió, eso es inspirado. Pero yo me sí lo soy más. copió. Yo ya con un rosadito, no, no, no. Uno es rosadito y otro es negro, ¿eh? Negro zaino. Que se den un besito, que vale. Son pareja. Mua. Yo personalmente pienso que el proceso creativo tiene que ser flexible. O sea, afortunadamente hacer fantasía y historias de ficción no tiene que ser tan riguroso como la arquitectura, ¿no? O sea, uno como arquitecto no se puede permitir hacer una maqueta y después empezar a improvisar y cambiarle cosas y no sé qué, mientras la construye. En cambio, en la literatura, en los cómics, en el cine y todo eso, pues sí, y claramente hay casos que están documentados de que eso pasa, ¿no? Em, Como que yo puedo hacer un plan, decir, bueno, quiero escribir una novela, me siento a escribir una novela, pero resulta que en el proceso de esa novela se volvió una serie de cuentos, ¿sí? Porque, no sé, el universo se extendió tanto que tengo que empezar a especificar mucho acerca de unos personajes y después de otros y como que las historias se empiezan a separar. Pueden ser cuentos relacionados o, bueno, no sé. O sea, yo personalmente pienso que eh, el que escribe, pues le gusta escribir y depende de muchas cosas si logra llegar a escribir una novela o cuentos, ¿no? O sea, puede que simplemente, o sea, me gusta escribir cuentos cortos porque no me dedico a escribir, sino que tengo un trabajo paralelo y escribo en mis tiempos libres, entonces saco cuentos porque es lo que me alcanza para escribir. No quiero dedicarle tanto tiempo, bueno, o sea, como que eso depende de muchísimas cosas. No creo que el que sea bueno para escribir cuentos no sea bueno para escribir novelas, o sea, como que en cuanto al talento y la disciplina, pues, o sea, no creo que tenga nada que ver con eso. Por ejemplo, no conozco la obra de Ray Bradbury, pues retomando al autor del cuento que leímos, estaba buscando y se supone, o bueno, lo que dice aquí la inteligencia artificial es que escribió al menos 10 novelas reconocidas. Uno en realidad, yo por lo menos conozco más que todos los cuentos, ¿no? Las Fahrenheit, antologías de Fahrenheit. cuentos, uno conoce los cuentos de Ray Bradbury, Lo pero según principal. esto, hay 10 novelas de Ray Bradbury. Yo solamente, o sea, novelas he leído solamente Fahrenheit 451, no Ajá. conozco las otras, la verdad. Pero deben Fahrenheit ser, para mí, Fahrenheit 451 fue una novela muy, muy bacana, me gustó muchísimo. God. Aprende Wells. Está muy chévere. Pero de Ray Bradbury se conocen más los cuentos, ¿no? Quizás porque se Claro. promocionó más los cuentos porque vendían más, no sé, o sea, habría O que porque ponerse a sus analizar como novelas son cada una autor. mierda, quién sabe, ¿no? Habría que leerlas. Hay que Para... leerlas, pero a mí por lo menos esa de Fahrenheit 451 me gustó bastante, Sí, sí, sí. me parece muy chévere. Oigan, chicos, ya para ir cerrando y no robarles más de su preciado y hermoso tiempo, ustedes, y esto es algo que ya les he preguntado más de una vez, pero con el tema de fantasía, ¿cuál creen que es el mejor formato para presentar una historia de fantasía? Y yo sé que es cabrón porque aquí todos ustedes son escritores, pero ¿dirían que hay algún mejor formato que la escritura para presentar la fantasía? La cumbia. Eh, la cumbia. Una cumbia. Juan.
Los videojuegos. Videojuegos. Cumbia Los psicodélica. videojuegos. Sí, son la cúspide de videojuegos. Y no le quiero robar la respuesta a otros, pero siento que hay uno que es mejor que los Ok. videojuegos, pero en los videojuegos es como más completo, en el sentido de que tenemos prácticamente historia, imágenes, gente viva, que si nos ponemos a pensar los personajes están vivos y tú mismo lo estás viviendo también, haces parte de Claro. eso, es totalmente inmersivo. El otro, que son los juegos de rol de mesa, son, yo siento que es la cúspide de lo que la fantasía puede llegar a ser, pero dista un poco porque, bueno, no tenemos estas imágenes así, los efectos, las cosas Claro. bien hechas, bien artísticas y bonitas, pero en cuanto a inversión, los videojuegos o los juegos de rol de mesa. ¿Qué opina Cas? Bueno, hay un proceso en el cerebro, Juan me puede corregir, que es médico, y es que el cerebro humano es flojo por naturaleza, ¿ya? Entonces, cuantas más imágenes gráficas tenga, más fácil Económico. va a ser para él. Claro, Económico. entonces, para mí es más importante que sea leído la literatura, porque ahí el Ok. cerebro tiene la necesidad de imaginar todo lo que se le está plasmando. ¿Ok? Si el cerebro puede leer y puede imaginar todo eso, además que si yo me lo imagino, Stan se lo imagina de una manera distinta, Sí, es más Juan se lo personal la imagina de una experiencia. manera. Efectivamente, por eso yo prefiero la literatura. Y obviamente como jugador de Calabozo y Dragón y como Dungeon Master, también los juegos de rol que igual. Invitado a nuestras partidas. ¿Tienes grupo de rol? ¿Tienes partida? Eso me están Tienes- diciendo hace un año. Eso me Sí, están diciendo hace un Tenemos, año. Yo estoy buscando tenemos partida No por les creo nada. dos, tenemos dos partidas activas en el canal. Pero es que Sí, Invítenme. hay dos partidas activas, bueno, realmente son tres, pero Muéranse todos y ya. una se juega Mata a como todos los cada mes. personajes y ya. Alguna tiene que terminar para poder invitar gente nueva. Tienes que volverte un TPK. Ya sabes que tu misión, un Yo, TPK. yo tengo mis dos grupos, estoy peleando con mis dos grupos de rol porque necesito jugar rol. Bueno, entonces eso es lo que yo considero. Considero que la literatura es la mejor manera de presentar la fantasía, porque como dice Juan, como es tan costoso en efectos especiales, es más fácil imaginarla, más barato. Como Claro. diría el gran filósofo argentino Fito Páez, más entretenido y más barato. Que me dice, oye, yo pensando en esto, yo coincido en que pues, yo siendo también Dungeon Master, la experiencia de rol también te da esa parte personal, porque si bien tienes mucho feedback visual, muchas cosas te las imaginas por tu cuenta, cómo son las acciones de los personajes, cómo están como sintiendo cuáles son sus expresiones, porque si bien son imágenes fijas y ya está. Considero obviamente que la literatura es importantísima, pero, pero es que yo pensando en los fenómenos sociales que hemos tenido en los últimos años, con por ejemplo Avengers, que es fantasía porque hay magia. Ay, qué mal. Pues sí, Eh, ahí sí. Fantasía. sí, es fantasía, es fantasía. Oye, Juan salta, ¿eh? yo pienso en que a lo mejor, y es que a la gente, claro, a lo mejor nosotros que nos encanta la literatura podemos coincidir en que la literatura es uno de los mejores formatos para presentarla, coincido con lo que dice Cas, porque se hace personal, cada quien la interpreta y se la imagina y la vive de una forma diferente, pero creo que para llegar a un público mayoritario, quizás el formato película o incluso serie. Stranger Things ha sido también un fenómeno social brutalísimo. Y es fantasía también, fantasía urbana y con muchos elementos de Dungeons and Dragons y toda la vaina. Es espectacular. Entonces, claro, en ese ámbito, yo creo que las superproducciones que hemos visto en los últimos años han sido como la mejor forma, porque yo voy a la calle y le pregunto, oye, ¿has leído a Brandon Sanderson? Lo cojo así, ¿has leído a Brandon Sanderson? Y me va a decir, ¿qué? ¿Quién es Brandon Sanderson? Por el contrario le pregunto, oye, ¿te has visto Avengers? Sí, me vi la primera, o no, he escuchado mi novio me contó al respecto, ¿sabes? Siento que hay, quizás no son formatos mejores para ¿Qué ha dicho Sanderson? dar experiencias, pero a lo mejor sí son formatos mejores para llegar a la gente. Samarito, ¿tú qué dices?
Vale, tengo varias. Una es cuando llegas a tu casa y a tu pareja le dices, ponte este traje de colegiala y llámame Oni-chan. Eso es fantasía, ¿de acuerdo? Ok. Estamos jugando a rol. De hecho, es un juego de roles Sí. y es físico el juego de roles. Ujú. Eso también hay que tener en cuenta. Las experiencias que se pueden llegar a vivir. Es que me habéis quitado lo del rol interpretativo. Pero a fin de cuentas, el rol íntimo es un rol interpretativo también. Para saciar los bajos instintos y las fantasías personales, pero ¿Esto va a algún es sitio? fantasía. Ah, sí. La música. Em, fuera, de la, fuera de la fantasía interna e íntima de cada cual, la música, porque ya que me quitáis el rol interpretativo y el rol narrativo, porque se puede hacer tanto rol escrito como, o sea, en foros y demás, como rol de tablero, como el que hacemos en este canal, ¿de acuerdo? Los viernes se está haciendo y algún que otro domingo también se está haciendo. Como coño, ¿cómo es? Presencial. Bueno, que es cuando la gente está en vivo y se van a sitios a interpretar en vivo, ¿no? Fuera de eso, la música. La música tiene lo que la narrativa verbal otorga a Cash, que para mí es lo idóneo, que el espectador, o en este caso, como yo digo, bueno, el lector, o en este caso, como yo digo, el oyente, ponga de su puta parte, que ponga de su puta parte, te cuenta la historia y la música colabora y contribuye para crear una narración concreta. Hay leitmotiv musicales, con un tono y una melodía concreta, con un estado anímico concreto, y todo eso ayuda a crear una sensación de inmersión en el mundo en el que se desarrolla la historia, junto con la letra que puede ir acompañando. En este caso, ya que a Cass le gusta el steampunk y ha escrito Rómulo, le recomiendo que escuche de Paul Chapera, te lo puedo escribir después en Discord si te interesa, de Paul Chapera, que es un músico y compositor independiente inglés, la trilogía de Nueva Albion, de New Albion, Las muñecas de Nueva Albion, que es una ópera steampunk, luego la secuela, que es de New Albion Radio Hour, la hora radiofónica de Nueva Albion, que es una ópera dieselpunk, porque cronológicamente continúa, y el dieselpunk es posterior al steampunk. Y por último, la tercera no me acuerdo cómo se llama, pero es Atompunk. Atompunk, que es la era de lo atómico. Y son tres musicales muy chulos, con diferentes cantantes, diferentes papeles, en el que la tecnología, la magia y todas estas cosas está presente en este entorno de tecnología. Las muñecas de Nueva Albion va sobre gente que aprende a meter almas de muertos en marionetas para vendérselas a sus seres queridos. Tu abuelo está muerto, te lo metes en una muñeca y lo tienes. Y es un musical bastante interesante, la muñeca de Nueva Albion. Está en inglés, pero podéis encontrarlo traducido, o si no, se puede entender bastante. Lo recomiendo aparte. Lo recomiendo no solamente a Cash, sino al resto que le pueda interesar la dinámica steampunk, dieselpunk y atompunk. Bastó esta trilogía para descubrir que amaba el dieselpunk como estética. Porque el dieselpunk es film noir, es cine negro. Cine negro con elementos de tecnología avanzada. Está muy chido porque casi todo el mundo conoce el steampunk, pero el dieselpunk es algo muy guapo. Entonces, gente, música, la música. Que ya en algún momento le dedicaremos, que oye, puede ser Sí. el próximo, a este mismo Estoy que insistiendo tú, mucho. sí, llevas insistiendo, méteme con pincita en todos los de Cyberpunk, Team, Él sabe cómo. podemos Estoy hablar, metiendo. a lo mejor y lo tenemos que incluir en el bingo, ¿eh? Pero a lo mejor y para la próxima sesión de Nación Narración podemos ver esta obra de Paul Chapera. Pero antes de eso, Inti, ¿tú cuál consideras que es un formato, de los mejores formatos o el mejor formato para presentar la fantasía? No consideraría que fueran formatos mejores. Yo personalmente estoy mucho más habituado al cine que a la literatura. O sea, yo prefiero el cine como experiencia, digamos, para vivir la fantasía. Porque, digamos, o sea, me habitué más al cine.
Me habitué más al tipo de experiencias visuales, ¿no? Los cómics también me parecen un canal muy chévere para expresar y para consumir fantasía, pues. Pero, o sea, no pienso que uno pueda decir, no, la literatura es mejor, el cine es mejor. Yo creo que son cosas que se complementan también, o sea, tampoco estoy de acuerdo con que uno deje de ser lector y solo se dedique a ver series y cine, porque o sea, creo que son procesos mentales diferentes, ¿no? Uno viendo cine activa activa otros sentidos, otras experiencias, otros procesos mentales, y con la literatura suceden cosas diferentes. También, por ejemplo, quisiera aprovechar el espacio para reivindicar, por ejemplo, el Dilo. papel que han tenido Claro. el teatro y los Uy. títeres, por lo menos en mi vida, Ajá. porque en realidad en el teatro también se cuentan muchas historias fantásticas, y en el teatro de títeres también. O sea, yo sí, pues de pequeño fui criado yendo al teatro, yendo a los títeres y todo eso, y en realidad esas son experiencias muy vívidas. O sea, vivir el teatro, o por ejemplo, vivir una experiencia como el Circo del Sol, eh, o sea, como esos espectáculos que son, digamos, tan como vislumbrantes, pues, o sea, que en realidad el Circo del Sol es un espectáculo en donde todo lo que pasa es real, pero se ve de una manera tan mágica y tan fantástica que transgrede la realidad, ¿sí? Y es muy vívida, o sea, los artistas están ahí en tiempo real haciendo todas sus acrobacias, está todo No, el no hay espectáculo de efectos luces, especiales, efectivamente. claro, exactamente, no hay efectos especiales. El teatro Uy, también es una o sea, más vívida que la realidad virtual, y es una experiencia muy chévere. Hay una obra que recuerdo mucho que se llamaba La Clepsidra, que es una obra colombiana. Es, no, la verdad no tengo en mi mente otra obra de teatro en mi mente que sea sobre fantasía, pero era una obra de teatro que contaba una historia como de ciencia ficción, y eran unos disfraces así súper bacanos. O sea, era toda una película de ciencia ficción montada en una sala de teatro, y era una vaina que, o sea, para la época en que yo la vi, que era cuando estaba pequeñito, o sea, como que eso nunca se había visto, ¿no? Ajá. Esas cosas son súper chéveres. El teatro callejero, por ejemplo, todo eso también tiene una buena dosis de fantasía, que digamos, unos canales muy chéveres para tener ese tipo de experiencias. Pero pues yo personalmente, pues digamos que me quedo con el cine. Juan. No, era que mi cámara estaba difuminada, entonces cuando la hago Ah, así, es magia, esto es fantasía. muy It's fantasía, sí. my. Se enfoca. Bueno, gente, ya que Samalito ha insistido tanto para nuestro próximo programa de Nación Narración, vamos a revisar la obra de Pau Shafera, ¿es que se llama? Sí, Pau Shafera. Y pues confío en que Samarito nos pase todos los links detallados y desgranados hasta tal punto de que podamos seguir perfectamente la cronología y escuchar toda su música y hablar de esto en la próxima, ya que estamos enfocados en fantasía. Bueno, volvemos un poco al de steampunk, al cyberpunk, Pero es al fantasía. dieselpunk, pero de fantasía. Meter alma. De hecho, ¿sabes los voodoo punks? Que es un poquito la mitad de los voodoo que hemos hablado y un poquito Borges, como el punk de la literatura que es. ¿Sabes? ¿Sabes los voodoo punks? Que también es Para como un darte, culto a las armas y tal. solo para darte gusto a ti, Samalito, el próximo programa va a ser solo y full dedicado a esta obra de Pau Shapera. Pero son 3 discos, ¿eh? Son muchos. O sea, tú quieres que Semana disco para 1, escucharlo. tú dices disco 1, un Vale, vale. programa, No, disco 2, otro programa. no, no. A ver, lo idóneo sería hablar del primero. Es que el segundo es mi favorito, claro. Y el tercero, bueno, me parece el más flojo. Pero bueno, sí, podemos hablar del primero. El primero está guay. Y más porque es una obra de steampunk. Ok, La música y la narrativa es steampunk. Podemos hablar del primer disco. Y si hablamos os del primer interesa. disco. Venga. ¡El primer disco! ¡El primer disco! Hablamos del primer, solo del primer ¡El disco. primer disco! ¡El primer Venga, disco! del primer disco. ¡El primer Por disco! cierto, hablando de D&D que ahorita estaba hablando,
Yo más o menos estoy creando un módulo de D&D. Yo, de Lo va a decir. momento, Lo va a decir. estoy creando un módulo basado ¿Cómo en se llama tu una- canal? ¿Cómo se llama tu canal? Se llama Kev Overlord. Y el módulo está basado en una obra que se llama Overlord. Overlord. Oh, Todo muy encaja. bien. Todo encaja. Todo se cierra el círculo. Y es un enfoque en las razas de ese universo. Entonces yo estoy creando el módulo, lo llevo relativamente avanzado, y yo estimo que más o menos en unos 3 meses lo estoy terminando. Entonces me pueden servir si se quieren unir dentro de unos 3 meses a una mini campaña para testear el módulo y toda la vaina. Porque, o una campaña larga, qué sé yo, depende de lo que salga. Por si les interesa en unos meses, por supuesto. Dicho eso, aquí es un gran punto para dejarlo porque ya llevamos bastante tiempo, llevamos ya casi las 2 horas. Así que chicos, muchísimas gracias por venir y nos vemos con Paul Chapera en el próximo programa. No. Porque parece que va a venir Paul Chapera. Paul Chapera, ¿vendrías al programa? Vamos ¿Está a vivo Paul Chapera? escuchar. Sí, pues claro que sí, joder, si es contemporáneo, es nuestro. ¿Habla Pues español? invítalo, Español, habla- pues no sé, le preguntaré. invítalo. Hay que Es como invitarlo. nosotros, en el Encantos. sentido de que es un creador que lo ha hecho todo él. Y he pasado la web, por cierto, en Discord. Porque escribe relatos de los personajes de Nuevo Albion que se relacionan con los discos. También, ya que os gusta el asunto, ya lo que comentaba Cash, pues también lo hace Paul Sapera. Él mete personajes, hace pequeñas historias, los interrelaciona con los discos. De ahí está todo el asunto. Paul Sapera, te quiero. Yo estoy contigo. Ahora, ya que la gente diga. Pero The Dolls of New Albion, el disco se llama así. La muñeca de Nuevo Albion. Vale, pues si habla español, le voy a mandar un mensaje a Paul Chapera. Uy. Y te No, imaginas no que me puede diga si hablo español, venga, adelante. No quiero saber nada de Latin people. Y yo, me rompe los esquemas. No. Hawking Sudacas. Hay un link que dice contactar a Paul Chapera. Y ahí le puedo mandar yo un correo electrónico. Uf, Uf, ojalá. Para Y hacer venga, vaca, habrá que hacer vaca para pagar la invitación, para pagar la presencia. no, Está. por Con ahora los duros largo. de Nación Narración. es Por inglés. Es un ahora. honor para él. Es inglés, igual que. Es inglés. Hay que decirle, con la Exacto. bendición del rey Carlos. No es español, no hay que pagarle en oro, afortunadamente. Sí, No hay pero que sí. pagarle en tierras. No, y en cultura, porque se va a Ustedes llevar. no lo saben, pero cada En vez, que objetos de Samarito, museos. cada vez que Samarito aparece acá, le tengo que dar 100 gramos de oro para que pueda seguir De orito, viniendo. Oro puro. De oro Después yo puro, sí. lo compruebo, Yo lo compruebo. Así que bueno, Eso es lo que- chicos, gracias por estar por acá de verdad y nos veremos en la próxima con más de Nación Narración. Hasta la próxima. Listo. Gracias. Gracias Un por la gusto. invitación. Chévere. Gracias. No, se cuidan.